Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy tenemos un nuevo episodio del podcast en vivo Aprendiendo un poco, ahora con nuestro invitado especial Leandro del perfil de TikTok de RK Box. Con él estuvimos platicando muchísimo sobre por qué pivotar de carrera, por qué al final de cuentas escogimos tal camino para recorrer, para practicar y para aprender. Además, un tema muy interesante que para mí era muy importante, que era la parte de seniority, que tenía que hacer un junior para convertirse en mid-level y mid-level a ser senior. Toda esa parte en la que yo soy nuevo, pero pues por eso le pregunté a Leandro qué opinaba sobre esto. Y también algunas anécdotas que salieron por ahí. Espero que te guste el episodio. De todos modos, te voy a dejar aquí en las tarjetas la lista de reproducción de este podcast con todos los episodios anteriores para que puedas verlos. También, si no te quieres perder ninguno de los videos del podcast, de los cursos, de las prácticas, proyectos y tecnologías de software y hardware, pícale al botón rojo que está aquí abajo porque todas las semanas traemos contenido nuevecito. Ahora sí, vamos con el video. ¿Qué onda, Hola, Bill. Leandro? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas ¿Cómo bien? va? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos? Sí, igual, muy bien. Vamos a subirte un poquito el volumen porque casi no te escucho. Sí, perdón. Yo Ahí tengo que bajar está. un poco porque, bueno, sabes que acá yo arranco los vivos cuando mi hija ya está durmiendo y nadie quiere que se despierte. Porque Sí, se sí, sí. despierta la niña y se termina Sí, todo. es un Así lío, que yo supongo, ¿no? es un lío. Sí, 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 sí. sí. Oye, Así que, bueno, Leandro, estaba. ah, Sí. eh, la verdad, me siento un poco emocionado porque hay varias cosas por ahí que quiero abordar contigo, que creo que va a estar súper chido este en vivo. Yo le digo directo de vez en cuando Totalmente. me dijiste, dice, ¿qué es un directo? Y dije, ah, caray, ¿cómo? No, pero sí le digo Claro. directo, en Sí, vivos, lives, pero bueno, es lo mismo, es como un sinónimo, se pero bueno, entendió. sí, se entiende, se entiende. Entonces, oye, primero quiero empezar de, pues, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día? Bueno, fue un día cansador, pero normal, digamos, ¿no? Como es un día, los fines de semana, cuando tenés una hija de 2 años, como en mi caso, es como que el trabajo nunca se termina. Vos tenés trabajo de trabajo laboral, trabajo de familia, y los fines de semana todo trabajo de familia y es todo día de trabajo. Así que bueno, pero normal, nada, todas cosas buenas, tuve visitas. Eh, Así que mi hija estuvo con su prima, que tiene casi la misma edad, así que estuvieron re bien. Y bueno, ya está, se cansó bien, aseguramos que se canse mucho, así ahora duerme hasta mañana a las 8 de la mañana. Y a las 8 Nada, de la mañana arriba. no, Así, súper bien, súper sí. bien. Pero No, bueno, ajá, bien, bien. Y vos, decime vos cómo te fue tu día, porque pues igual, pues fue un día normal. Normalmente los sábados, pues me dedico a lo que es toda la parte de contenido, redes, checar correos, ahora sí como para ver si hay alguien que quiere estar interesado como marcas y cosas así. Entonces, pues a eso me dedico todo el sábado, toda la mañana, empiezo a grabar, planeo toda la semana y ya para que, pues de lunes a viernes me dedique más a lo que es la parte de software, ¿no? Mi trabajo, aprender cosas nuevas, porque pues, bueno, eso vamos a tocar después, de qué onda con esto de cómo fue que pasamos, bueno, tú me sabrás decir que cómo pasamos de algo que tiene correlación, pero no tanto, ¿no? Con la parte de hardware y irnos a la parte de software, ¿no? Entonces, sí, llevo un poquito, tal vez como un año, en el que me adentré en todo este show de, pues, del desarrollo web, toda la parte de servicios en el navegador, se podría decir. Entonces, muy contento, te digo, ha sido como que un día normal como todos los sábados, pero al final, sí. pues, este directo, pues no es normal, ¿no? De vez en cuando puede ser que No, se haga, ¿verdad? Claro, claro, muy, pero muy sí. bueno, sí, sí. Acá un seguidor mío, un amigo, no seguidor, moderador de mi chat, envidia que vos puedas tener todo un sábado organizado. Yo también lo envidio profundamente, la capacidad de tener un sábado que vos digas, el sábado hago todo esto, sí, no, no me puede pasar jamás. Sí. Tener el tiempo y la capacidad de organizar, que son dos cosas distintas, ¿no? Sí, Así la que verdad bueno, muy sí. bueno. Sí, claro. Pero bueno, vos haces un montón de contenido. Yo estuve viendo ya hace rato, obviamente, pero incluso me falta, recién ahora empiezo a seguirte en las otras redes.
Y haces un montón de contenido, así que sí, me imagino que sin una organización importante y la capacidad de tener ese tiempo para también atender toda esa otra parte, que es contestar mensajes y todo eso que, bueno, lleva su tiempo y que es necesario, sí, me imagino que sin tener la posibilidad de organizarte eso, no podrías hacer toda esa cantidad de contenido que haces. Y que está bueno además, ¿no? Sí, sí, claro. Y fíjate que me dedico como, ahora sí, trabajar duro, duro y organizar todo de lunes a sábado. Ya el domingo ya me desconecto porque si no caería en la locura y ya no sabría qué onda, ¿no? Sí, Está muy la, bien. Para sí, la poder seguir verdad. haciendo videos tenés que descansar el domingo. Sí, efectivamente, sí. Y ya como que el domingo ya como que me olvido, no agarro el teléfono, lo paso con familia y cosas así, para que ya el lunes pues ya empiece otra vez fresco y con ideas, porque si no, luego me pasaba que el año pasado le dedicaba de lunes a domingo a hacer contenido, a aprender y todo, ¿no? Pero va a llegar, me llegó un momento en que ya estaba al punto de casi casi quemándome, ¿no? Al burnout. Entonces dije, no, Colapso, sí. mejor vamos a darnos un descansito, un día y ya después seguir con lo demás, porque pues es lo que estaba viendo de lo que era HTML, CSS, JavaScript, me estaba gustando muchísimo. Y dije, ah, mira, así funciona, así hacen estas, como que estas plataformas que a mí me gustan, cómo se relacionan con las tecnologías, ah, mira, se pueden combinar y cosas así. Entonces, no quería como que me fastidiara al final de cuentas y no hiciera lo que en verdad era como que mi objetivo. Entonces, pues sí, Ujú. efectivamente organizo nada más esos de 6 días, de lunes a sábado. Pero ahora sí es Está muy como de bien. organización. Está bien, está muy bien. Perdón que voy a ponerle Igual tiene batería el celular, Ajá, pero mejor si lo enchufo. Ahí por cualquier aseguramos cosa. que además no se va a gastar. Sí, igual dura todavía porque este es bastante nuevo. Así que bueno, y una pregunta de mi lado. ¿Cuánto hace que empezaste en las redes? Eh, Tiene. Empecé en YouTube. Empecé el 25 de mayo, si mal no recuerdo. Y en TikTok empecé el 12 de agosto del año pasado. O sea, ya un año del completo. año pasado. Sí, Ah, muy bien, muy bien. en No, pero pandemia. espectacular para. Está bien, en pandemia. Sí. En pandemia todos empezaron a hacer. Yo tuve, no sé si suerte, pero yo estuve solamente en casa un mes y medio y justo mi hija era muy bebé y no podía trabajar desde mi casa. Mi casa ahora estaba en otro departamento en ese momento, más chico, y entonces era imposible trabajar. Entonces, bueno, extorsioné a mi jefe, digamos, para que me habilite la oficina y era el único que iba a la oficina. Entonces, la verdad que casi no estuve trabajando desde mi casa, pero era el único que estaba en la oficina, así que era Sí, solamente para poder estar, digamos. Y bueno, en mi casa quedaba mi mujer en esa época con la niñera, claro, claro. ayudándola. Así que, pero bueno, un año y la verdad que muy bien, porque yo, por ejemplo, en TikTok, no, TikTok, sí, en TikTok empecé hace muy poco, eh, y siempre digo por casualidad, porque un compañero Gonzalo me dijo, subí un video a TikTok y alguien lo va a ver, porque yo me estaba quejando de tener un canal de YouTube que hacía muchísimo tiempo sin prestarle atención para hacer el contenido, digamos, frecuentemente y todo, pero hacía cada tanto algo y lo mandaba, pero nada, quedaba ahí muerto. Entonces, cuando empecé a subir a TikTok y vi que enseguida tuvo repercusión, la verdad que noté la diferencia abismal entre las dos redes. Y sé que en YouTube es realmente mucho trabajo, así que te felicito porque si en un año solo hiciste todo lo que hiciste, me parece muy bueno, realmente muy bueno. Sí, en YouTube sí es complicado. Obviamente hay como que técnicas para pues destacar y que te puedan encontrar y cosas así, pero pues no se compara a esta plataforma, ¿no? Es como el contenido es muy orgánico, te pueden encontrar cualquier cosa, si te sale bien el video, bueno, salir bien creo que es algo ambiguo. Como que si hay como que un enlace del video con la persona que lo está viendo, puede ser que ese video explote y Sí, tenga muchas visualizaciones, tengas mucho alcance, que te conozcan más personas y cosas así, ¿no? Es como que un balance. Yo siento que para las personas que quieren hacer contenido y toda esa parte hay que hacer como un pequeño balance entre la parte de viralidad, que pues ahora sí, no, casi no aporta nada a lo que viene siendo de conocimiento, pero ese te va a ayudar para que atraer gente para tus otros videos, para que ahora sí to- son de valor, ¿no? to-
que explicas algo y Totalmente. cosas así. Pero sí, Sí, bueno, eso es lo que me pasaba. Yo hacía videos de YouTube y que era explicando cosas, pero nadie los veía. Entonces yo decía, ¿qué sentido tiene? Me gusta, disfruto de hacer ese video, porque me gusta un poco la parte de enseñar, pero para que lo vean 5 personas, el esfuerzo que implicaba. Así que totalmente esto que vos decís, es necesario ese balance en donde uno dice, bueno, primero tengo que tener cierta audiencia, aunque sea, para que se interese un poco en mi contenido, y tal vez esa audiencia la tenés que ganar haciendo videos que sean más de la plataforma, más trending y ese tipo de cosas, y bueno, tal cual, un balance. sí, Este, definitivamente. Claro que sí. perfecto. Bueno, ahorita Y tengo, una bueno, cosa que les, sí, sí, sigue, ah, sigue, sigue. perdón, una cosa que les dije a la audiencia mía cuando entró, que te iba a preguntar, era sobre tu carrera. ¿Tu título es mecatrónica o ingeniero en mecatrónica, o es así, o es el nombre que pusiste en el canal de TikTok? Ah, sí, soy ingeniero en mecatrónica, algunos también le dicen ingeniero mecatrónico, entonces así se llama la ingeniería aquí en México, no Ah, sé mira. si en otros, allá en Argentina, creo que en Chile no existe como tal el nombre de mecatrónica, pero No, aquí tampoco. tampoco. Sí, entonces yo supongo que nada más en No, México, en México nada más existe, claro. pero Acá tenés, no sé, ingeniero mecánico, puede ser ingeniero eléctrico, que sería 220 volts para arriba, sí, sí, sí. o sea, hasta 100.000 volts, ¿no? O sea, alta tensión. Electrónico, que sería telecomunicaciones o digitales, computadoras, pero hay muy poca orientación, casi todo en Argentina lo que es electrónica es siempre orientado a telecomunicaciones. Eh, y que eso tiene que ver con lo que vos querés hablar, después lo vamos a ver. Sí, sí, Y sí. si no, después tenés las de informática, que son varias, las más conocidas, pero las de informática son más bien orientadas ya al desarrollo, y hay una materia en la Universidad de Buenos Aires, que es como la más prestigiosa de Argentina, la universidad, y esa materia de ingeniería en informática es una ingeniería de sistemas, pero con conocimientos de la parte de digitales. Entonces ven con puertas y ese tipo de cosas Ah, que el ya. resto de los informáticos no ven. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Pero después tenés todas las materias típicas de sistemas, que son estructura de datos, algoritmos, talleres de programación, bueno, matemática discreta y todas esas que son bien, bien de sistemas. Así que bueno, no existe esa. Y la que vos hiciste, ¿qué cosas ven? Me imagino, por el contenido que haces, que ven mucho de electrónica digital, por Sí. los arduinos y todo eso. Sí, fíjate que podrías como que hacer un... Son casi similares, pero... o sea, comparten muchas materias. La parte de ingeniería en robótica, tal vez ese sea como que más, tengas como que más contexto de qué onda con la ingeniería. Es parecida. Vemos cosas de mecánica, parte de programación, de embebidos, de todas lo que viene siendo las Sí, tarjetas, microcontroladores sí, y electrónica, mucha electrónica, electrónica analógica, digital, de potencia, em, también cosas de control clásico, de estos controles PID, todo eso, ¿no? Que, bueno, no sé si lo claro. lograste ver en su tiempo cuando veías esa parte. Bueno, yo tuve en el secundario, yo estudié técnico electrónico, ¿no? Acá en Argentina, cuando haces el secundario, que sería más o menos, porque en distintos países le llaman distinto, tiene distintas edades, Sí. pero más o menos desde los 13 años, más o menos 13, 14 años, a cuando antes de entrar a la universidad sería, depende de tu edad y depende qué colegio hagas, pero terminás más o menos a los 19, 19 o 20. Por ejemplo, los técnicos, los colegios, los secundarios técnicos en Argentina son 6 años, y los otros secundarios son 7. Perdón, no 7, 5. Dije que voy Cinco. cosa, al revés, uno menos. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo fui a una escuela que estaba dentro de una escuela del Estado, pública, digamos, que estaba dentro de una base de la Fuerza Aérea, y tenía dos especialidades: aeronáutica o electrónica. Y cuando hacías electrónica, son los 3 últimos años, o los 3 primeros son iguales para todos, los 3 últimos son de la especialidad. Y ahí, por ejemplo, aprendí electrónica desde transistores, potencia, em, digitales, y programación para
orientada más a microcontroladores, por ejemplo, Claro. microcontroladores de Motorola, de Intel, los Sí, sí, 8085 sí. y otros. No me acuerdo ya, porque imagínate que estoy hablando de años 90, ¿no? De la década de 90. Sí, de los 90. Entonces se No, me sí, olvidan ya, las cosas, ya salgo. pero bueno. Hace mucho. Entonces, bueno, ahí tenía, por ejemplo, todas estas cosas de robótica, veíamos, no de mecánica no veíamos mucho, teníamos alguna idea, pero no mucho. Así que bueno, ahí era esa cosa. Después yo, por haber hecho esa tecnicatura, digamos, ser técnico electrónico, cuando fui a la facultad, con mis amigos dijimos, bueno, estábamos todos que nos gustaba mucho la parte de sistemas, pero veníamos de la electrónica y fuimos a averiguar en la UBA, que es, bueno, la Universidad de Buenos Aires, después fuimos a la UTN, que es la Nacional de Argentina, que es la que está en todo el país y es como la más grande. Eh, y tienen distintas carreras, y en esa época, además, la carrera de informática que te mencioné antes todavía no estaba aprobada siquiera, porque era en el año 95. Entonces, esto es como de historia antigua, ¿no? Estaba en papiros, todo esto en las pirámides, uno entraba, y ahí te entendían y decían, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, terminamos estudiando electrónica, ¿no? No lo quiero hacer muy largo, pero terminamos estudiando electrónica porque sabíamos, no sé, era como que no encontramos la carrera intermedia y no existe una carrera como la que nosotros buscamos en ese momento, todavía hoy yo no creo, no la conozco, capaz que existe alguna o que las cosas cambiaron, pero, y no estoy en el tema. Pero bueno, queríamos algo más intermedio y no, entonces fuimos a la electrónica porque sentíamos que la parte de informática sabíamos mucho ya porque estábamos acostumbrados a aprenderlo por nuestro lado y ya a esa altura programábamos en C++, en Assembler, digamos, teníamos los que nos interesaba la parte de computadoras, ya teníamos un montón de conocimiento, bueno, como puedes tener a esa edad, ¿no? Pero, bueno, así terminé estudiando, en mi caso, ¿no? Estudiando electrónica en la facultad, pero todo el tiempo trabajando en sistemas, porque empecé a trabajar enseguida, primero como reparando computadoras, después con redes, en esa época redes Nobel, con cable coaxil, redes con cable coaxil, esas cosas muy viejas. Y después ya empecé a trabajar en una empresa de ingeniería de software, que hacíamos soporte de herramientas de control de versiones y esas cosas, y ya después tuve mi primer trabajo de programador, y de ahí a la fecha siempre trabajé en desarrollo, y de eso son 20 años de trabajo en desarrollo, pero todo de oficio, porque nunca fui a aprender nada, digamos, que presentarme delante de un profesor que me enseñara ni a, bueno, programar por ahí en secundario, pero nada, era todo de oficio. Así que bueno, eso, por ejemplo, en mi caso fue eso lo que pasó un poco. Y de hecho no terminé la carrera de ingeniería porque, ¿qué pasaba? Cuando llegaba al último año, que fue lo que me faltó hacer de ingeniería electrónica, era todo antenas, RF, digamos, todo de 15 kilohertz para arriba, en donde ya nada se comporta como tiene que ser, vos lo Sí, sí, sí. sabrás. Te aparecen eh, capacitores y bobinas por todos lados en la placa, y eso, la verdad, lo odiaba yo. Así que bueno, no la terminé la carrera porque no había una especialidad siquiera, no tenía forma de elegir perdón, materias que me gustaran más, así que bueno, ahí lo abandoné. Y tenía como ya a esa altura mi carrera laboral recontra en sistemas, ya a esa altura. Ok, uy, qué Así que bueno, eso fue interesante. lo que me pasó a mí. Ahora, ¿vos te Sí. pasó algo parecido? Más o menos. Fíjate que yo al principio sí tenía ganas de meterme a lo que era, lo que comprendía, bueno, lo que abarcaba la carrera, ¿no? Em, Me gustó toda esa parte de hacer... Sí, sí, no me ando trabando, ¿verdad? No, 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 ok, ok, ok. Es que luego me aparece aquí que no, mala perfecto, conexión, perfecto. pero ok, todo cool. Ok, No, no, yo hasta ahora no se cortó. Ah, excelente, excelente. Bueno, ahora sí, sigo. Antes de entrar a la universidad, aquí en México, tú terminas la parte de bachillerato. Bachillerato es entre la edad entre los 15 y 18 años. Entonces, sales a los 18 y ya a partir de ahí entras a la universidad. Si es que te dan la oportunidad de ir a la universidad, ¿no? En este caso, pues yo sí tenía la oportunidad y tenía como que em, como que ese dilema de que, a ver, ¿qué quiero estudiar?
porque estaba la parte de física, porque me gustaba mucho la física, era muy bueno toda esa parte. Dice, ¿quiero ser físico o quiero ser ingeniero? Porque también me gustaban toda esa parte de la industria. Luego veía luego en la televisión, ¿no? En este canal de Discovery no sé qué, Discovery Sí, Channel, algo así, en el que salen sí, tienen ahí, varios. exactamente, que salen programas donde aparecen industrias automotrices o estas industrias que son de ensamble. Entonces, me gustaba ver todo ese tipo de los robots, los brazos, cómo ensamblaban el coche, y solamente pues, la persona que estaba junto de toda la parte de producción, pues corroborar que todo estaba bien, si el robot lo hizo de manera correcta y cosas así. Entonces dije, pues eso también me gusta mucho y creo que me gustaba más. Entonces, la única carrera que estaba donde estoy, que estaba más cerca, era una universidad que daba esta ingeniería, la ingeniería en mecatrónica. Entonces, dije, no, pues vamos a postular. Obviamente, pues, sí, sí quedé y todo lo demás. Pero ya fue hasta a finales de la carrera que dije, me está gustando más el software. No, sí me gusta el hardware, toda la parte electrónica, porque le entiendo, pero se me facilita más y tengo como que esa iniciativa de saber más tecnologías de software en vez de cosas de Claro, hardware. te apasionaba más. Exactamente, sí. Y ya se desbordó todo, o sea, como que explotó esa pequeña burbujita de ese saber para dónde voy cuando pasó esto de la pandemia del año pasado. Que dije, salí de la carrera, o sea, me gradué en enero del año pasado, tiene bien poquito, y y en marzo pues empezó todo, pues todo esto, ¿no? Bueno, aquí en México empezó todo lo de la pandemia, que todos estábamos encerrados, y pues no sabía Sí, sí, acá también. qué iba a hacer. Y dije, las industrias están cerradas, no saben si van a contratar. Tampoco me quiero arriesgar para, pues ahora sí, irme a otro estado, a otro lugar, a una ciudad más grande, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer durante todo este tiempo que no, pues estamos encerrados, vemos, apenas está viendo qué se va a hacer? Entonces vi a muchos ahí en internet que decían que había mucha oferta laboral en la parte de programadores, todo lo que era desarrollo web, eh, ciencia de datos y la parte de machine learning. Y yo en ese entonces no Mm. sabía nada, 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 estaba desconcertado. Dice, ¿qué es eso? Conocía JavaScript porque en un proyecto que nos habían encargado en la universidad vi que existía ese lenguaje, ¿no? Pero decía, ok, pues chance está bueno, ¿no? Sí, Chance. Ya, pero cuando fue entré a este mundo del software, ahora sí, todo el desarrollo, dije, mira, el JavaScript pues es como que el que está predominando, uno de los más famosos, que se puede hacer tal cosa, se puede implementar en la web, se puede implementar en IoT, un montón de cosas, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a hacer. Y además tenía como que un proyecto como de emprendimiento que quise hacer en ese tiempo de que estábamos encerrados. Y ya fue como que dije, ok, necesito saber desarrollo web para hacer la plataforma y de ahí mostrar pues, todo lo que era los productos, servicios que tenía yo en mente en ese entonces, para que pues, la gente lo viera. Y también eso detonó de hacer contenido, hacerme las redes, hacer videos y cosas así. Y a final de cuentas, pues me empezó a gustar más. Dije, ok, vamos a especializarnos en esto. Y ya después vemos ujú. si nos movemos a lo que era Machine Learning, porque es otra área que me gusta muchísimo, que sí me interesa. Sí, bien, bien distinta de todas las demás. Sí, sí, bien distinta. Y dije Machine Learning porque está como que ligado igual a la parte de las placas, todo lo que son microcontroladores, porque últimamente como que ha tenido como que es más fácil acceder a estas placas que antes. Yo me acuerdo que antes casi no se escuchaba esto de Arduino, PIX, los CSP32, las Raspberries. Muy poquito. Si estabas como que en el área, pues sí lo escuchabas, pero si no, pues no te aparecía luego pues en las redes, ¿no? Ahorita ya como que se ve un poquito Ujú. más.
Y además son un poquito más accesibles. O sea, ya se puede comprar en distintos e-commerce, ¿no? Entonces, pues están saliendo como Claro, que varias tecnologías ahí para meterle machine learning a las placas y puedes hacer proyectos pues más completos y con otras tecnologías. Entonces, pues ahora sí creo que ya me desbordé un poquito. A final de cuentas, pues no, no, eso, está perfecto. a final de cuentas, No, está pues perfecto. Y sí. acá una persona, Carlitos López, de Bolivia, dice que él también está pivoteando de arquitectura al mundo tech. Así que ahí tenemos otro pivoteador de carreras. Sí, sí, Bueno, en mi sí. caso, viste lo que te conté, medio que fue medio de casualidad. Incluso yo empecé a estudiar técnico electrónico porque de chico yo desarmaba y rompía todas las cosas, desarmaba absolutamente todo. Entonces mi papá me llevó y me dijo estudiar técnico electrónico, por lo menos para poder volver a armar las cosas que desarmás. Y, Claro, claro. y bueno, claro, y después en un momento se me había ocurrido que quería ser psicólogo, ¿no? Cuando estaba en el secundario. Pero medio que, bueno, mi papá me dijo, no, no, y me convenció, yo no estaba completamente convencido. Y bueno, después lo otro que te conté, ¿no? Digamos, hice todo el oficio de software, y una cosa que me pasó con esto de Arduino, que yo te dije que te iba a contar algo, Ah, sí, sí, te sí. prometí que te lo iba a contar por audio y no te lo conté, pero bueno, así por lo menos no te lo spoileé. Lo que me pasó es que, bueno, después yo trabajé e incluso dejé la carrera de electrónica cuando la dejé, que había hecho 5 años. Habrá sido más o menos en el año 2000, para la fecha soy muy malo, pero poner más o menos año 2000 es aproximado. Eh, y después seguí trabajando siempre y bueno, siempre tenía trabajo y cada vez me iba mejor y cada vez aprendía más y qué sé yo. Y entonces era como que listo, ya la electrónica quedó ahí. Y muchos años después, a ver, más o menos por el 2010, 2011, por ahí, más o menos, Ajá. surgió que yo en un momento tuve una empresa con un socio que se llamaba David, casualmente, Ah, mi mira. socio. Pusimos una empresa por un tiempo nomás, una empresa muy chiquita, orientada a sistemas más que nada. Pero nos llegó el proyecto de hacer una fotomulta. Nosotros acá en Argentina le llamamos fotomulta, que es un dispositivo que usa el Estado o lo usan también en los barrios privados y en otros lugares, que tiene una cámara, un radar, bueno, y alguna computadora adentro. Y básicamente mide la velocidad y si está excedido, saca una foto para tratando de que se vea la patente, etcétera. Y nos llegó ese proyecto para hacerlo para un barrio privado. No sé cómo le llaman allá, acá le llaman barrio privado, country, bueno, tiene distintos nombres, pero es un barrio de casas Sí, sí, sí. encerrado que vos tenés que entrar, digamos, con privado. Y ahí adentro es como que tienen que ir muy despacio, normalmente 20 kilómetros por hora es como un límite. Bueno, y bueno, me llegó eso y mi socio me dice, bueno, vos estudiaste electrónica, así que sentate y hacelo. Y yo dije, bueno, qué sé yo, voy a ver si se puede hacer algo y descubrí el Arduino en ese momento. Y cuando lo descubrí, yo sentí que si el Arduino lo hubiesen inventado 10 años antes o 15, tal vez mejor, mi vida hubiese sido completamente distinta. Porque cuando yo estaba en el secundario, lo más parecido a un Arduino que teníamos era una valija del tamaño de un maletín de ejecutivo, que la abrías y adentro tenía un procesador, un micro de Motorola, tenía un teclado hexadecimal, digamos, ¿no? Los números hasta hexadecimal, Ah, socha. y nosotros para programarlo teníamos que hacer el assembler en papel, después pasar al código de máquina en papel con el manual, y el código de máquina eran las instrucciones en hexadecimal, después ingresarlas una por una para hacer correr el programa. O sea, hacíamos la compilación a mano, básicamente. A mano. Y además, y tenías el circuito de lo que era eso. Bueno, eso era lo más parecido a un Arduino que yo había visto en ese momento en el secundario. Y eso era inaccesible para un ser humano normal, digamos. Eso lo tenía de la escuela porque se lo había donado, no sé si Motorola mismo o Festo, que era otra marca que donaba mucho a la escuela, que Festo tenía de neumática y PLCs y qué sé Ah, sí, sí, yo. sí. Eh, bueno, y había cosas porque se la donaron a una escuela, pero eso en mi casa no existía. Entonces cuando descubrí Arduino dije, qué cosa, invento maravilloso, porque además era como perfecto. Para mí era perfecto. Digo, la persona que inventó esto eh, es una placa que conoces el circuito, es accesible,
la programás desde la computadora, pero además, si después la querés usar adentro de tu proyecto, la podés usar. O sea, bueno, después te podés mandar a hacer tus placas si querés, que también es otra cosa que cuando yo estaba en el secundario, hacer una placa era dibujarla, ponerla en el ácido, en el percloruro férrico, El creo que era el cloruro ácido. férrico, sí, sí, sí. Claro, y hoy por hoy me sale mucho más barato que el ácido en mandar a hacer la placa directamente en una máquina, ¿no? Pero bueno, eso, porque pasaron 20 años, es mucho tiempo realmente y todo evolucionó. Sí, Entonces, para mí, claro. el Arduino fue como espectacular y emocionante, digamos, nostálgico, de decir qué hubiera sido de mí si esto hubiese sido inventado antes, pero bueno, fue lo que fue. Empecé con Arduino para hacerlo de la fotomulta, se complicó la parte porque tiene poca memoria y qué sé yo, de la parte de sacar la foto con una cámara, con el Arduino. Entonces pasé a una Raspberry que, bueno, me solucionaba mucho más las cosas. Sí. Y el proyecto se avanzó un montón después por cuestiones de proyecto del lado comercial, si querés. No se pudo terminar, pero yo llegué a hacerlo andar bastante bien. Y también para mí fue como saldé una deuda con mi pasado de poder haber hecho algo en electrónica, que nunca había hecho, nunca, jamás. Había estudiado toda electrónica, pero solamente sabía hacer cosas de programación. Así que bueno, nada, esa era la anécdota que te quería contar del Arduino, que me pasó eso, ¿no? Como el saldar esa deuda, decir, bueno, pude hacer un proyecto en electrónica que funcionaba, aunque después bueno, no se usó, pero por otras cuestiones. Faltaban cosas para hacerle, había un montón de cuestiones, sobre todo el radar era muy complicado, un radar Doppler con RF. La redención electrónica me pone acá, Leandro. Eh, Así que bueno, eso fue lo que me pasó con el Arduino. Oye, qué tremenda anécdota, ¿eh? Fíjate que también yo tuve un profesor pues, en la universidad que era bueno, no era así que súper bueno, pero pues al menos explicaba algo, que era lo importante. Pero sí, nos contaba esa parte Sí. de que él lo que hacía era programar los chips de Motorola, que en ese entonces pues eran como que los que se usaban un poquito más, creo que se usaban en la industria y cosas así. Entonces, como que se me vino ese recuerdo cuando dijiste del maletín con el chip de Motorola. Dije, ah, mira, se me vino el flashback, ¿no? De ese entonces. Pero fíjate que bueno, yo inicié pues la universidad ya que el Arduino ya existía, lo vendían hasta genérico y todo lo demás, ¿no? Y Sí, sí. y ya en ese entonces no era tan caro. Bueno, costaba, yo lo compré en ese entonces como en $6 más o menos, que eran aquí en México 120 pesos. Entonces, Mm, pues era pues, accesible, era un como que algo que necesitabas para después en la carrera porque, pues sí, te encargaban ciertos proyectos de electrónica, algunos proyectillos ahí que tenías que hacer, no sé, semáforos, ¿cómo se llama? Estacionamientos, elevadores, toda a escala, ¿no? Obviamente, claro, pero pues lo claro. Sí, necesitabas. sí. Y a final de cuentas, pues yo cuando lo vi, cuando me lo enseñaron y cosas así, pues sí, me gustó muchísimo, pero es como, así regresando un poquito a lo que dije, me gustaba más hacer el código en vez de hacer el circuito. Pero empecé a conocer un poco más de electrónica porque un compañero mío también era muy bueno haciendo el programa, o sea, tirando código, les salían súper chidos, pero no les sabía mucho la electrónica, casi nada. Entonces yo estaba como que en medio, porque ahora sí, mi equipo Ajá, estaba como que cada quien tenía su rol, ¿no? El que hacía las tal cual. prácticas, el que hacía, bueno, el que escribía y hacía ¿cómo? Pues lo que se tenía que entregar en escrito, ¿no? Porque le sabía, La le sabía. documentación, digamos. Ándale, como la documentación, exactamente. Otro que era la parte electrónica, porque pues había hecho una carrera técnica de 3 años y pues ya sabía más cosas. Luego iba yo, que estaba entre electrónica y programación, y luego iba mi amigo, ¿no? Entonces, como pues el código en ese entonces pues no era tan complicado, entonces, pues yo me metía más a la electrónica con mi otro compañero y ya como que conocí más de instrumentación, qué onda con los módulos, porque pues, también ese era otro plus, ¿no? Que
ya existían módulos que nada más los conectabas y ya funcionaban, ¿no? Ya no tenías que meterle toda la parte Sí, de configuración, transistores, capacitores, filtros que pues, son necesarios para que funcione, pero pues ya están hechos, ya. sí, Tú nada sí, más los compras y listo, lo sí, conectas. Entonces estaba muy, muy tal sencillo. cual. Pero y me acuerdo que, pues ya al final, para la parte de mi tesis, porque hice tesis, porque me ofrecieron ahí una oportunidad muy, muy buena. Entonces, pues ya tenía como que conocimientos más de electrónica y de programación. Obviamente, bueno, creo que no lo he contado en algún video o así. Igual te lo comparto porque neta está muy, muy interesante. Y siempre que lo digo, como que me emociona. Que era el proyecto de tesis era para fines científicos. Era un prototipo para la parte de investigar el autismo en infantes Ajá, utilizando el estudio de peces cebra. Lo que hacía la máquina era refrigerar o bajar la temperatura del agua en un recipiente hasta los 4 grados Celsius. Obviamente todo automatizado y gradual. O sea, no así como que ese salto drástico entre temperaturas. claro. Y meter los peces cebra, esos chiquititos, porque esos pequeños pececitos comparten, si mal no recuerdo, el 80% de nuestro código genético. Entonces, Ujú, ese descubrimiento que hicieron los investigadores y que hicieron un montón de artículos científicos sobre ese animal, y además el pez como tal, pues es fácil que se reproduzca. No es como que tan claro, complicado y además los cuidados no son tan complejos. Entonces, lo que hacía pues el centro de investigaciones donde yo estaba realizando la parte del proyecto, pues decían que pues normalmente con que bajes la temperatura a tales grados, y sí. en un rango de tiempo determinado. Y dije, bueno, pues ya. Entonces, lo hice con un compañero que era súper bueno en mecánica, pero buenísimo. Toda la parte del chasis, los materiales, el ensamble, pues ese lo aventó y yo me aventé, pues ahora sí, la parte de automatización, ¿no? Que era la parte electrónica y Claro, de programación. Pero había un claro. inconveniente, el presupuesto, el capital, porque era o sea, el proyecto, tú lo escuchas y dices, pues sí, pues se ve fácil, ¿no? Baja la temperatura y ya. Pero necesitabas un Sí, sistema de refrigeración por detrás. Y ese sistema de sí, refrigeración sí. son caros, son caros. Y hicimos un montón de cosas, o sea, nos metimos bueno, no sé cómo le digan allá en Argentina, pero acá en México son los tianguis o los mercaditos de segunda mano. Entonces nos metimos a esos Ajá. lugares para ver si había gente o técnicos pues, que reparaban refrigeradores, a ver si tenían por ahí arrumbado, que ya no utilizaban, pues un compresor, un condensador, bueno, también no sé si en Argentina, ¿cómo le dicen a la parte de atrás de los refrigeradores? Es obviamente ya un Sí, poquito sí, es el antiguitos. Condensador, ¿no? ¿Cómo, cómo? Condensador, sí, sí. Sí, sí, compresor, condensador, todo eso es tal cual. Ok, ok. Después mercados, sí. Acá, em, sí, hay lugares así donde podés ir a... No sé si hay un nombre específico. Hay lugares donde vos sabés que podés ir a conseguir cosas usadas, pero creo que son nombres propios. Por ejemplo, hay un lugar cerca de donde yo vivo que se llama Mercado de las Pulgas, que creo, nunca fui, que tienen cosas usadas y así. Pero tienen como nombre propio y la gente sabe que ahí hay cosas usadas. Pero claro, o sea, ustedes tuvieron que armar el refrigerador en sí, no es que pudieron comprar un refrigerador porque son caros. Yo me imaginé Sí, cuando me estaba diciendo esa parte. sí, sí, sí. Y Este, bueno, éramos estudiantes todavía. No estábamos trabajando. También, pues, no tenían teníamos plata para poner ustedes. Sí, sí, efectivamente. Y teníamos el apoyo de nuestros padres, ¿no? Pero pues Claro. elevaba muchísimo el costo del prototipo, casi creo que eran $500 más o menos. A Uh, ver, sí, $500, o sea, era algo muy, muy caro en ese entonces.
Bueno, hasta la fecha sigue estando caro. Sigue estando caro. Sí, sobre todo dependiendo de quién pone el dinero, ¿no? Porque es lo que vos decís, si son estudiantes que están soportados por sus padres y bueno, y la capacidad económica no es una empresa que dice, bueno, pongo un presupuesto porque es una inversión que después recupero y todo eso, ¿no? En este caso es... Ajá, en este caso, pues era un proyecto. Sí, en ese entonces era escolar, pero ya después se volvió Sí, sí. pues, algo un poco semiprofesional. Entonces nos metimos a estos mercados, checando, comprábamos el compresor, el condensador, el evaporador, la parte en donde se congela para bajar la temperatura. Sí, Y ya nada más compramos sí. las partes pues, que no se podían conseguir, ¿no? Que eran el filtro y el gas, el refrigerante. Entonces, pues El ya, gas, claro. exactamente. Y ya con eso lo hicimos. No sé cómo salió. Salió súper bien. Bajaba la temperatura súper bien. Llegábamos al tiempo límite, casi, casi. Rozando. Ya nos íbamos a desfasar del tiempo. Pero al final de cuentas, ay, se va a apagar la luz. Al final de cuentas, pues No hay salió todo problema. bien. Igual se sigue viendo. Sí. Y y en ese entonces, pues teníamos nosotros pensado utilizar una Raspberry Pi con una pantalla touch. Si ves que ahorita ya se venden mucho las pantallas touch para las Raspberries. Entonces, pues ahora sí, por temas de presupuesto, pues no se utilizó. Y utilicé un Arduino y lo conecté por Bluetooth al teléfono. Y el teléfono tenía una aplicación móvil desarrollada en Java para que simulara esa pantalla touch que pues no pudimos hacer. Bueno, no pudimos comprar. Claro. Sí, entonces Claro. estuvo, Bueno, estuvo muy acá chido. en mi audiencia hay gente diciendo que dos por lo menos, Leandro y el contador, que es otro muchacho que ya estuvo. Ajá. No hay mucha gente ahora conectada, pero los que están les encanta el proyecto que hiciste. Después el contador nos dice que hizo una casa domótica con Arduino. Eh, Les encanta Charlene Ezequiel, le encanta el Arduino. Este, te estoy poniéndome recuperando un poco de los mensajes que estaban para atrás, porque no los mencioné y quería mencionarlos, perdón, ¿eh? Bueno, pero a todos les gustó el proyecto y sí, coincido con ellos. La verdad que es un proyecto interesante el que tuvieron que hacer y sobre todo está bueno esto cuando sos estudiante y tenés que rebuscártelas. Mientras me lo contabas, me hiciste acordar, bueno, yo como no terminé electrónica, no tengo anécdota de la facultad. Eh, pero sí, para ser técnico electrónico, en mi colegio, en casi todos los colegios tenés un proyecto final, como si fueran no una tesis, no es una tesis como una universidad porque no tenés ese nivel de conocimientos, pero sí tenés que hacer un proyecto final. Y en mi colegio encima teníamos dos, uno en quinto año y otro en sexto año. Y en quinto año, bueno, estaba con un amigo que sabía un montón, que también me hizo acordar cuando contaste que él quería ser físico, él Sí, quería sí, ser sí. físico nuclear. Acá en Argentina existe la carrera, pero tenés que ir a vivir a Bariloche, que es en Patagonia, de Buenos Aires, son, no sé, 1500, acá me van a corregir, por favor, mi audiencia, 1500 kilómetros, eh, Ajá. o una cosa así. Eh, entonces, y es el único lugar donde después podés estudiar físico nuclear. Bueno, la cuestión es que él sabía un montón y él quiso hacer esto era año 93, quiso hacer un láser, como hacían en los lugares bailables y qué sé yo, que el láser hace dibujos y qué sé Ah, yo, con sí. un láser Sí, y sí, con sí. unos espejitos montados así en el eje de un motor paso a paso. Entonces, controlado por computadora, hacíamos distintos dibujos. Bueno. Y no, perdón, me estoy confundiendo. Ese fue su proyecto final. Perdón, me Ajá. confundí. Y con él habíamos hecho otro, pero no importa que habíamos hecho con él. Como ahí hicimos distinto en el último año, ahí me confundí las cosas, es la edad. Como hicimos distinto en el último año, yo estaba con otro grupo y él, de hecho, nos separamos en distintos grupos porque él necesitaba comprar el láser. Y el láser salía $500. En el año 93 en Argentina eso era mucha plata, Sí. mucha plata. Estamos hablando de hace muchos años. Entonces, no te digo imposible, porque de hecho lo compraron, pero él puso en su grupo a la persona que más plata tenía de todo Sí, claro. el grupo Del grupo. grande. Se puso un socio inversor en el grupo. Y yo no tenía plata, no tenía dinero para aportar, entonces, bueno, yo
me fui a otro grupo con mi compañero de banco y otros dos más. Hicimos una central telefónica. Esa es una idea mía. Hacer una central telefónica es muy, muy difícil, y sobre todo para técnicos, chicos de 19, 20 años. Pero a mí se me puso que íbamos a hacer una central telefónica. Y básicamente teníamos toda la parte electrónica de una central telefónica que ni conocíamos cómo era, y que es una electrónica bastante rara, analógica y rara, porque básicamente tenés un par telefónico y necesitas que la señal de audio vaya y venga. Entonces, ¿cómo amplificás? Porque un amplificador amplifica en una sola dirección. Bueno, cosas que después descubrí, ¿no? Mientras vi este proyecto. Pero además había que hacer una controladora, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros en esa época? Usamos un 8085, y hicimos una placa madre con RAM, una EPROM, bueno, todo, una placa que la hicimos, y imagínate, la hicimos con el percloruro férrico. Ah, su Y mecha. diseñamos una fuente que necesitaba tener muchas tensiones, porque necesitabas 60 volts para la línea de 60 de continua para la línea de teléfono, porque si no los teléfonos no andaban. Y unos circuitos que fuimos inventando y que yo no sé cómo llegamos a hacer andar mucho de eso. Pero hicimos andar un montón de cosas, y la parte de la placa era lo que más atrasado estaba. Y además, como éramos todos alumnos buenos, teníamos un año para hacer el proyecto y no hicimos nada durante todo el año, nada. Nos fuimos de viaje egresados a Bariloche, que es donde uno se va acá de viaje egresados, y cuando volvimos faltaban como 2 semanas para entregarlo y no teníamos hecho nada. Entonces hicimos todo el proyecto en 2 semanas, porque procrastinamos antes de que exista el verbo en el idioma. Entonces, 1590 kilómetros me dicen desde mi casa hasta Bariloche, Ah, mil vale, quinientos leche. noventa kilómetros. Ajá. Bueno, bueno, la cuestión es que eh, hacemos la placa y todo, y no llegamos. Entonces empezamos a trabajar como muchas horas y llegar hasta altas horas de la madrugada, y bueno, grabamos la EPROM en la computadora. Yo tenía una XT en esa época. Grabábamos la EPROM y la poníamos en la placa para probar, y era una locura, nunca iba a andar eso, era claro que no iba a andar. Y yo creo que nos pasó algo que en ese momento pareció una catástrofe, pero creo que es lo que nos salvó la vida y salvó el proyecto. Y es que la fuente estaba mal diseñada, porque no sabíamos diseñar muy bien electrónica, y menos una fuente con tantos transistores como le hicimos nosotros en cascada. Se quemó un Así. transistor de la fuente y mandó 60 volts a la línea de 5 volts de la placa madre. Entonces Uf. quemó todos los integrados y quemó una pista, la prendió fuego literalmente. Y teníamos que entregar el proyecto en días. No Entonces, manches. eso pasó como a las 3 o 4 de la mañana. En mi casa, nos fuimos a la casa de otro compañero, algunos a dormir, otros seguimos trabajando, y los que durmieron cuando fue la hora de que abrían los negocios se fueron. Nosotros vivíamos en los suburbios de Buenos Aires, se fueron a la ciudad capital, como si te dijera a ADF, a comprar una placa de 8 bits que se podía enchufar en la XT, y que de ahí pudiéramos reemplazar lo que iba a ser una mother, qué sé yo, con una computadora completa. Entonces compramos una de esas placas con integrado, la tuvimos que soldar y armar y todo, y esa placa te exponía 8 puertos, digamos, te exponía 8 bits y 16, un bus de direcciones de 16, una cosa así, ¿no? Entonces, eso, con los cables lo mandamos a toda la electrónica que teníamos de la central, que esa parte, por suerte, estaban dando. Y me acuerdo que después, lo último que pasó, que yo era el único que sabía programar. Entonces las últimas horas antes de ir a presentar el proyecto, el único que no podía dormir era yo, y completamente filtrado de no haber dormido varios días, hice un programa en C que controlara, que ni lo había pensado nunca. Lo pensé porque sabía cómo era todo el circuito, lo hice y yo no sé cómo es que funcionó. Llegamos, presentamos el proyecto y aprobamos, porque Ah, su andaba mecha. la central telefónica. Levantabas un teléfono, discabas y sonaba El el otro otro teléfono, interno, ¿no? digamos. Ujú. Cuatro teléfonos soportaba nada más. Sí. Pero bueno, la verdad es que yo nunca voy a entender cómo es que llegamos a que funcione. Este, por los desconocimientos, por todas las cosas que ahora sé que no sabía en ese momento. Digo, ¿cómo es que pudimos hacerlo con todo lo que no sabíamos y con todas las cosas que nos pasaron, que se queme todo esto? Pero ya te digo, si no se hubiese quemado, la placa esa nunca hubiese funcionado creo, por el nivel de desconocimiento que teníamos para poder hacer semejante trabajo. Era como no sé, como querer hacer una mother de una PC, prácticamente. No tanto, pero para nuestro nivel de desconocimiento sí.
Sí, sí, sí. Fíjate que también me recordó mucho a cuando hacía los proyectos en la universidad, que igual nos pasaba lo mismo, de hacíamos el circuito, igual lo dibujábamos, o había un compañero que nos ayudaba para hacer el diseño, pero ya en computadora, y nada más lo imprimíamos y le poníamos esa técnica de la plancha para que se quedara ahí impregnado la parte impresa y ya con cloruro férrico se quitaba, ¿no? Sí, me recordó mucho porque también teníamos que hacer una fuente de alimentación, se nos quemaron capacitores, transistores y un montón de cosas y era casi casi al mero día que íbamos a entregar, ¿no? Pero bueno, ahora sí, aquí tengo una preguntita de un tocayo mío que también se llama David, que luego pasa por acá, que me lo puso ya desde hace rato, pero estaba buscando la oportunidad, que te pregunta Dale. que ¿cuál fue el motivo de aprender programación? ¿Cuál fue como que el detonador de todo esto? Bueno, esa es otra, o sea, yo a veces creo que cuando cuento muchas anécdotas juntas la gente no me va a creer lo que cuento, pero yo sinceramente, esto es algo que nunca entendí en mi vida por qué pasó. Cuando yo tenía más o menos en el año 84, más o menos en el año 84, yo tenía 8 años. Yo nací en el 76, bueno, mucho tiempo atrás. Bueno, en Argentina había un diario, Crónica, que es un diario que sigue existiendo, y ese diario venía con un suplemento infantil que se llamaba Croniquita, porque, bueno, el diminutivo, Sí, y en ese suplemento venía una sección en donde había un programa en Basic, ¿no? No sé cómo puede ser que en un diario de Argentina del año 84 alguien se le ocurrió poner todos los días en un suplemento infantil un programa en Basic. Supongo, mi interpretación es que en esa época las computadoras que había en los hogares, en algunos en los que tenían dinero para comprarla, eran la Commodore 64, la CZ Spectrum, la Talent, que no me acuerdo el modelo, y las Atari. Las ah, Atari, sí. no me acuerdo los modelos tampoco, ¿no? Pero Ujú. Commodore 64, Commodore 128 y esas, que eran computadoras que arrancaban Basic, ¿no? Arrancaba un intérprete de Basic y vos podías escribir el programa y ejecutarlo, pero en general las usábamos para jugar, los que tenían esas computadoras. Bueno, por algún motivo a mí, cuando le pregunté a mi papá, supongo, qué era eso y me explicó que era un programa de computadora, porque él lo habría leído, porque mi papá no sabía nada, era técnico mecánico mi papá, así que de electrónica, ni de electrónica, mucho menos de informática. Y entonces yo qué hacía, en mi casa había una máquina de escribir, una máquina mecánica de escribir, y yo copiaba el programa. Porque bueno, era lo único que podía hacer, era copiar el programa a un Sí, papel. Eh, no sé, y yo quería saber programar, ¿no? O sea, yo eso que mi papá me había explicado, yo quería. Y después en la primaria, mi mejor amigo le compran una Commodore 128 y íbamos a la casa de él a jugar a los juegos que jugamos en el año 84. O sea, al Pac-Man y los otros que vinieron después que de esa época, ¿no? sí, sí, sí. Ni siquiera el Maniac Mansion todavía, que es un juego como muy, muy antiguo, pero todavía no existía en ese momento. Y, bueno, jugábamos y mi amigo Pablo, que sigue siendo mi amigo después de todos estos años, en algún momento me tenía mucha paciencia y yo me sentaba, prendía la computadora con Basic y pasaba el programa que venía en el diario o que yo tenía en algún lado a la computadora y trataba de ejecutarlo. Ni sé yo si entendía qué era lo que iba a hacer el programa. Yo quería que hiciera algo. Y bueno, y encima, como no sabía nada, imagínate que yo me equivocaría un carácter en algún lado con Basic y ya estaba listo, me daría error y no me daba cuenta, me imagino estas cosas porque me acuerdo muy poco. Pero bueno, Pablo, mi amigo, me tenía paciencia porque es muy bueno y me dejaba hacer eso y yo lo disfrutaba un montón y entonces a partir de ese momento lo volví loco a mi papá hasta que me compró una computadora. Más o menos un año lo volví loco porque eran muy caras realmente. Y mi papá tenía en esa época un buen trabajo y todo, pero primero mi papá no era de gastar mucho y, Sí, sí, sí. y por otro lado eran muy caras. Entonces, bueno, me compra una Atari 130XE, me acuerdo, ese modelo sí me acuerdo, tenía 128K de RAM, un intérprete de BASIC, una dataset, el del cassette. El dataset era un modem literalmente como los modem que usamos después en las líneas, que Sí. grababa en la cinta, y una disquetera, que en esa época era como una cosa disquetera de 5 1/4, de las disquetes bien Ajá, sí, grandes, los disquetes, sí, de 6 sí, sí. plantitas. Sí, bueno, y bueno, esa fue mi primer computadora, y ahí esa venía con un manual que te enseñaba a programar en BASIC, y ahí aprendí a programar en BASIC.
no sé, con lo que podía entender en esa época cuando tenía 10 años más o menos, 10 años. Eh, Aprendí a programar, no sé si llamarle programar a eso, pero tenía esa relación con la computadora, digamos, y después en el colegio secundario, en el primer año ya me enseñaban, me enseñaban conceptos de programación, en el segundo me enseñaban Pascal y de tercero en adelante C++ y Assembler, ¿no? Assembler de distintas cosas. Entonces ya ahí en el secundario tuve la suerte de ir a ese secundario que, bueno, mi papá me mandó ahí porque, por todo esto seguramente. Así que, bueno, perdón, es larga, perdón que la respuesta fue muy larga, pero pasa que viene toda esa anécdota Sí, sí, sí. inentendible de No. por qué, no sé, no sé. Este es el motivo, pero no sé por qué inicialmente me interesaba. No sé. Bueno, aún así, fíjate que hay esa anécdota que nos compartiste, igual hay como que otras que se parecen mucho cuando uno se convierte como en programador, desarrollador, que al principio, cuando éramos niños, pues teníamos como que esa curiosidad. Si tenías la oportunidad de tener una computadora, pues ahí como que te dio más la curiosidad de aprender cómo se hacía y cosas así. En mi caso, yo también tuve, sí, mi papá es ingeniero electrónico, toda la parte de el arreglo de computadoras, el circuito de máquinas en ese entonces, ya estaba hablando como por el 95. Entonces, yo cuando tenía 3 años, pues se dedicaba a todo esto del cómputo y tenía, creo que 10 computadoras y una de ellas pues era para mí. Entonces dije, no, pues jugaba un chingo. O sea, no me acuerdo cuáles eran los juegos como tal que jugaba en ese entonces. Eran como que había un muñequito en el que te explicaba matemáticas, geografía y cosas así, que era como que muy popular. Entonces, pues ya a partir de ahí como que me interesó toda la parte de la computadora. Nunca como que me faltó pues ahora sí como tal la computadora. Siempre tuve una lab, una de escritorio, siempre, 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 porque mi papá se dedicaba a todo eso, ¿no? Ya, Pero fíjate que no me llamaba mucho la atención lo que era programar en ese entonces. Me gustaba más la parte física, tangible, ¿no? Pero ya fue claro, hasta, te digo que hace como 2, 3 años que me interesó más esta parte de software, ¿no? Pero mi hermano sí, mi hermano igual es 2 años menor que yo, pero él sí, se metió en Visual Basic, después se fue a C++ y todo lo demás. Y entonces pues ahí ya estamos como que compartiendo algo juntos, ¿no? Que toda es esta parte de los claro. lenguajes de programación. Pero bueno, Pero él fue directo. sí, él fue directo, directito. Ya yo ahí cuando que me incorporé después. Pero después de checar todo lo demás de que lo que me interesaba en ese entonces, ¿no? Mecánica, Ujú. electrónica, cómo se armaban los robots, cuál era todo lo que había detrás de toda esa ingeniería, porque pues ahora sí son cosas complejas y muchas Sí, matemáticas por detrás. Pero pues un sí, montón. como todo, exactamente, sí, sí, sí. Aquí también Hatakun nos pregunta, bueno, este también va para ti, que si tienes algún proyecto personal o ahorita o en el futuro que tengas ahorita como que pensado. Eh, sí, no. Eh, la verdad que, o sea, tengo el trabajo, que bueno, es el trabajo. Claro. Eh, Como conté al principio, o una vida de familia con una hija muy chica que demanda una cantidad de atención y de cosas infinitas, Sí, básicamente, sí, demanda sí, claro. infinita. Y claro, entonces ya como, y además, ya un tiempo antes de que nazca mi hija, ya unos años antes, había decidido no hacer más proyectos, lo que acá le llamamos freelance. En general es muy común que, por ejemplo, vos tengas un trabajo de desarrollador o programador o lo que sea, y como es muy fácil hacer un proyecto extra si tenés tiempo, bueno, tengas este laburo freelance, ¿no? Que es para alguien más, por afuera, que lo haces en el tiempo que te queda libre, qué sé yo. Eh, que ya con mi hija hubiese sido imposible, pero antes de que eso pase y de que fuera obligatorio, eh, como que me cansó un poco tener que estar haciendo dos cosas a la vez. O sea, me pasaba que
o mi atención se iba para el proyecto que estaba haciendo por fuera, o mi atención se iba para lo laboral y como que me enojaba esta competencia de atenciones que había en mi mente, que evidentemente es una limitación mía de no poder enfocarme mucho en dos cosas al mismo tiempo. Hay gente que tiene capacidad para eso y hay gente que no. Creo que esto tiene que ver con lo que vos también decías, ¿no? Eh, ¿Por qué a mí me gustó eso y por qué a vos te gustó lo de los robots? Son cosas que seguramente tienen que ver con nuestra parte interna, ¿no? Cómo es nuestra mente adentro y bueno, tenemos facilidad y preferencia y nos fascina algo y que interesante, que a los dos nos pasó parecido, que por ahí algo que te interesa mucho no necesariamente es después lo que más te apasiona para trabajar. Porque por ahí a vos te interesaba mucho lo de los robots, pero cuando vos descubriste la programación, te diste cuenta que tu pasión era esa. Eh, bueno, eso pasa, y tengo una anécdota chica de un conocido mío que había estudiado en mi colegio y se recibió de técnico electrónico, después hizo la carrera de ingeniería electrónica, la terminó con 9 y algo, o sea, un tipo muy inteligente, pero después se dio cuenta que eso no era lo que a él le gustaba, entonces fue a estudiar arquitectura, después la dejó, fue a estudiar cine, después la dejó, fue a estudiar lo que yo quería estudiar antes, es psicología, casi se me Sí. olvida, y hoy hace años que es psicólogo y es muy feliz. Y bueno, él necesitó pasar por todos esos lugares para llegar a su lugar en el mundo, que era la psicología, y creo que por ahí, en mi caso y el tuyo, tuvimos la suerte que sea un poquito menos este, para llegar al lugar que nos gusta, pero también está bueno igual o sea, no es que perdimos el tiempo ni nada, o sea, hicimos algo que nos gustaba y bueno, nos sacamos el gusto y después fuimos a lo que en definitiva nos apasiona. Este, Así que bueno, y los proyectos personales, perdón, porque yo me divago, me voy por las ramas. Bueno, proyectos personales, en un momento dije, no quiero más esa competencia, y quiero como ponerle el 100% a lo laboral en ese sentido, ¿no? Entonces tener un trabajo mejor, eh, avanzar en mi trabajo y bueno, entonces no puse más de esos proyectos. Podemos decir que hoy por hoy sí tengo un proyecto extra que, o sea, que no sea la familia y el trabajo, ¿no? Un proyecto extra que por ahí sería lo que estoy haciendo ahora, en incursionar en las redes sociales, que es algo como que venía haciendo, como ya conté, infructuosamente, Sí, sí, sí. porque no lo hacía del todo, porque por ahí lo hacía en una plataforma que es muy difícil, como es hoy YouTube, en mi opinión, pero otra gente lo puede hacer, a mí no me salía. Entonces, bueno, hoy lo que estoy haciendo con TikTok es un proyecto personal, podemos decir, pero bueno, que pueden ver, y sentarme y hacer videos o ese tipo de cosas. Y a futuro, no, ninguno. Lo que sigo con esta idea de que sea mi trabajo poder darle más a eso, porque tal vez eso tiene que ver con que eh, si vos le pones ganas a tu trabajo digamos, invertís en tu trabajo, por ahí podés tener un sueldo un poco mejor, pasar a una empresa. Siempre en los videos yo comento esto porque me lo han preguntado, porque me lo preguntan. Eh, por ejemplo, trabajar en una empresa multinacional en Argentina normalmente y estadísticamente va a tener un mejor sueldo que una empresa local. No es necesariamente así, pero casi siempre, la mayor parte del tiempo, es un poco más. Entonces, aprender otro idioma, aprender nuevas tecnologías, todo eso, invertirlo en el trabajo que uno está haciendo para poder conseguir un trabajo mejor, creo que reditúa más que tener un trabajo y no darle tanta atención y tener un proyecto por separado, que ese proyecto dura 6 meses o 2 meses o un año, pero después ya no está, y que además implica que vos tengas que, en general cuando sos freelance, tenés que luchar para que te paguen, tenés que manejar toda esa parte que cuando sos un empleado, bueno, yo no tengo alma de emprendedor, eso está claro. O sea, yo tuve mi empresa unos años porque mi socio se encargaba de muchas cosas que a mí no me gustan, y después cuando ya no teníamos trabajo y no podíamos avanzar y no podíamos retener los empleados porque contratábamos chicos que eran muy junior, los entrenábamos un poco, cuando aprendían un poco, cualquier empresa les pagaba muchísimo más que nosotros y perdíamos. Así que bueno, se terminó. Así que bueno, esa es la respuesta. Sí. Fíjate que hasta la parte donde estabas platicando de tu amigo que empezó a irse a varias áreas que no tenían como que relación una con otra. También tengo compañeros que también salieron de conmigo, que éramos de la misma generación, que ahorita no están desempeñando
cosas de la ingeniería, se están dedicando a otras cosas. Y me han contado, los pocos que he tenido contacto todavía, me dicen, oye, luego me pregunta que cómo pueden entrar a la parte de desarrollo web. Dice, oye, ¿cómo veo esto de Python? Porque también vieron cosas ahí, en internet, en TikTok, que se está haciendo como que muchas cosas en Python. Luego hay otro compañero que me dice, oye, ¿qué onda con esto del blockchain? Que los NFTs y todo eso? Vi que subiste un video de que, de un juego que va a salir y cosas así. Y es bueno que al final de cuentas sepas cuál va a ser el camino que quieres tomar. Tal vez te equivoques, puede ser que te digas, no, pues al final pues no era lo que quería. Entonces, y no pierdes el tiempo, así como tú lo decías, es como el camino que necesitas recorrer para llegar al punto que tú quieres, al destino, que es lo más importante. Entonces, sí, me recordó mucho a mis compañeros que andan ahí apenas viendo para dónde agarrar, a final de cuentas. Es que no es fácil. Hay gente que por ahí nace sabiendo lo que quiere. Bueno, yo creo que en mi caso pasó esto de que yo ya de muy chico sabía que quería eso. Después por ahí el camino que hice no fue el más correcto o el más directo. En tu caso por ahí te interesaba otra cosa, pero y mientras aprendiste eso descubriste lo que más te interesaba. Lo importante es terminar en el lugar adecuado. Y por ahí hay gente que nace pensando ya que eso es lo que quiere Sí, y va directo, ¿no? Que ese sería como el más directo. Eh, pero bueno, y además hay otra gente que por ahí eh, no lo puede descubrir hasta dentro de mucho tiempo. Entonces creo que es muy importante siempre ser honesto con uno mismo y obviamente todos decimos tratar de trabajar de lo que te gusta, pero no siempre es posible, porque yo también tengo la suerte, y vos, de que nos gusta programar y hay un montón de trabajo, pagan bien, comparado con otras cosas. Ahora, si te gusta la filosofía, tal vez no es tan sencillo. O sea, ¿cuántos filósofos viven muy bien? Bueno, algunos seguramente sí, está bien, pero por lo sí, menos me imagino que en México y en Argentina debe ser bastante similar. La mayoría de los que estudian letras, filosofía, qué sé yo, les cuesta más, hay menos oportunidades laborales, pagan menos y bueno, entonces no es tan fácil, ¿no? Hay que tener un poco de suerte, siempre hay que tener bastante suerte, más que un poco. Y bueno, algunos por ahí lo descubren muy de grande y está perfecto, hay que ser honestos conmigo. Y no importa si trabajé, no sé, 5 años de, no sé, de contador y de pronto me doy cuenta que en realidad me gusta la literatura. Bueno, si podés pasarte a la literatura y ser escritor y vivir de eso y lo disfrutás, bueno, hacelo. ¿No? sí, Eso no hay que tener, no, bueno, pero hace tantos años que hago esto pero ahora me di cuenta que mi pasión es eso, bueno, siendo realistas, dentro de lo realista, porque bueno, tampoco tenés una familia que mantener y qué sé yo, no puedes hacer cualquier cosa, pero dentro del realismo, digamos, de lo lógico, no quedarse en otra cosa, porque bueno, como ya hace muchos años que hago esto, no, porque eso es prolongar, hacer algo que no te gusta tanto, cuando ya ahora descubriste que hay otra cosa que te gusta más. Entonces, trata de hacerlo. Bueno, si no puedes trabajar de eso, bueno, que sea un hobby por lo menos, pero que un poquito sea acá, en mi chat, por ejemplo, de Rex, que es profesor de la UTN, de la Facultad Nacional de Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, dice, uy, espera que apreté cualquier cosa y se me fue. Muchos de los que conozco que saben programar vienen del lado de la electrónica o les llama la atención. Sí, bueno, hay una relación obvia e sí, inherente, pero también es cierto que es como que la programación es una cosa que se diferencia bastante del otro y por ahí hay gente que solo va por un lado o solo por el otro, pero hay muchos que estamos en el medio. Yo creo que es lo que nos pasaba a mis compañeros y a mí, que estábamos bien en el medio, nos interesaban las dos cosas. Después por ahí nos dimos cuenta, y creo que también a vos te pasa, que después la programación, esto es lo que más me gusta más. O sea, en algún momento se define entre esas dos, esa competencia, y la gana una, ponele, o la ganará para algunas personas la electrónica, para otros la ganará la programación. Este, pero bueno, sí, sí, es muy común. Leandro dice, Rolón dice que el alivio solo puede estar en un lugar a la vez, por esto de que yo decía, de que bueno, no quería que compita el freelance con mi trabajo. sí, sí, sí. Y Rolón es un psicólogo muy famoso de Argentina, porque ha estado
programas radio, televisión, digamos, es un psicólogo, pero de la televisión. Ok, ok. Así que, bueno, pues lo dice como en chiste, pero bueno, Rolón dice muchas cosas, es un tipo inteligente que dice cosas lógicas. Este, Así que bueno, sí. Eh, a ver si. Bueno, acá yo no tengo más preguntas, ¿eh? Si vos seguís de tu lado, si tenés alguna otra. Ahorita no, pero hay. Ah, ah, teníamos algo que habíamos dicho. Perdón. ajá, sí, de la parte de seniorities, pero igual ahorita Señorita. quiero pasar. Mira, aquí el buen Ale nos dice, es bueno ir probando en otras áreas por un corto tiempo y vas conociendo poco a poco, o, bueno, así lo puso esa pregunta, pero supongo que sería, es conveniente probar de todo un poquito y ya después checar cuál va a ser lo que vas a especializarte, o ya ir nada más de yendo a un solo camino. ¿Tú qué piensas? Y es una pregunta difícil de responder, te diría. Yo creo que me parece que va a depender un poco de la persona, lo que necesite la persona, diría yo. Porque el tema es que, a ver, si vos decís probar de todo está bueno. Y a mí me gustan muchas cosas. O sea, yo siempre cuento en mis vivos, tengo 3 libros o 4 libros técnicos y mi biblioteca está completa de literatura en inglés, en español y libros de filosofía. Leí bastante filosofía porque como soy una persona cuadrada, estructurada, obsesiva, como la mayoría de los programadores, Sí, sí, sí. sentía muy técnico, sentía que necesitaba no perder esa parte un poco de humanidad. Entonces traté de desarrollarla leyendo esos libros. No es que sepa de filosofía, pero me interesó, los leí y aprendí a leerlos y a leer de otras cosas. Eh, pero eso lleva tiempo y yo sé perfectamente, siempre supe que no era que me iba a dedicar a ser filósofo, digamos, era para compensar un poco. Entonces, a mí me gusta esto de todo un poco, pero ¿cuánto tiempo te llevaría, no? Si vas a tener que probar un poco de tiempo, probar literalmente, digo, no sé, sentarme a trabajar de esto por un año, sentarme a trabajar de esto por otro año, ¿cuántas cosas voy a probar? Porque ya 5 años, 5 cosas, o no sé, en 5 años poder probar 10 y hago 6 meses. A ver, estaría bueno si uno tuviera tiempo infinito en su vida, pero me parece que yendo a lo práctico es muy difícil. Entonces, yo siempre pensé esto, bueno, siempre pensé que, por ejemplo, que nuestro sistema educativo, no el de Argentina, sino el occidental, por lo menos, porque nosotros no lo conozco, nos obliga a tener que decidir a veces cuando no estamos listos. Y esto lo veía yo en el secundario porque me pasó igual que a vos en la universidad. Compañeros míos se terminaron estudiando medicina y cualquier otra cosa, mucho más en el secundario, porque sos más chicos, o sea, más chances de que muchos de esos chicos no sepan realmente lo que quieren. Claro, En claro. la facultad también te puede pasar, porque no hay ninguna garantía que no sé, a los 25 años o a la edad que te recibas, ya sepas lo que querés. Entonces, bueno, medio que a veces estás obligado y dependés de la suerte de si sabías o no lo que querías. Pero bueno, me fui por las ramas para variar. Creo que sería muy difícil. Yo siempre recomiendo por esto, digo, si pensás que que querés, no sé, trabajar de ingeniero electrónico, no vayas a la facultad de ingeniería electrónica. Anda a ver algún ingeniero electrónico donde trabaja y preguntale qué hace todos sus días. Porque eso, vos vas a estudiar 5 o 6 años la carrera y después vas a trabajar 20, 25, 30 años. Entonces, ojo, porque no todas las carreras es lo mismo estudiarlas que trabajar de. Algunas sí, algunas se parecen mucho. Yo creo que en las técnicas es más común que hay más paridad, más, pero hasta ahí, depende de la rama. Pero otras que son abismalmente distintas, estudiarlas que trabajar de. Entonces, bueno, siempre digo esto. No sé, fíjate que no podés ir a experimentarlo vos, tenés que tratar de aprender de la experiencia de otro en este caso, porque no tenés el tiempo, o es muy difícil, lo podés intentar hacer. Pero bueno, no sé, andá y hablar con un médico que te cuente lo que hace, tratá de conseguir un médico que te dedique media hora a contarte cómo es su vida, laboral, obviamente, y a ver si eso te gusta, y entonces ahí empezar la carrera de medicina. Este, y esto no es algo que se haga mucho. Yo creo que las instituciones deberían hacer esto. Las instituciones educativas deberían llevar a sus alumnos a hablar con distintos profesionales, para que les cuenten qué es lo que van a hacer después y entonces ahí puedan decidir si les va a gustar o no.
mejor que con la decisión de cuando estás estudiando, porque, no sé, bueno, eso es lo que pienso, ¿no? Sí, no, y está súper bueno lo que acabas de decir. Fíjate que cuando estaba todavía estudiando, a nosotros nos llevaron como que de excursión, bueno, no, no es excursión, como que de visita a una Sí, bueno, fábrica. pero una excursión. Una excursión, bueno, sí, es que excursión como que lo relaciono como que a esos viajes de niños, ¿no? Pero bueno, una excursión, un Sí, sí, viaje, sí. ¿no? Entonces, a una fábrica que está muy grande por aquí, de la ciudad de donde vivo. Y ya como que estábamos viendo qué hacían los ingenieros, tanto la parte de, ¿qué era? Metalurgia, era ingenieros de metalurgia, ingenieros de la parte electrónica, no sé si conociste los autómatas, los PLCs, que son esas máquinas grandotas que se ponen en las industrias para que hagan toda la parte de automatización del proceso cómo que Ujú. hacían, cuál era el proceso para llegar a ese punto. Y dije, yo no me veo ahí, no me gusta, siento que es muy tardado para llegar a ese punto y no sé si me vaya a gustar pues el camino que necesito para llegar a ese punto, ¿no? Que es como que lo más chido, lo más cool. Entonces dije, no, para irme a la industria, de las fábricas grandes, no me veo ahí. Sí. Entonces, como que Ujú. dije, ok, vamos a ver otros caminos que podría yo tomar. Entonces, lo que acabas de decir, pues sí es cierto, es bueno que, que veas a los profesionales, a las personas que ya están trabajando, qué hacen en su día a día, cuál fue el proceso que agarraron para estar en ese puesto, o cualquier cosa que sea importante para ti que te lo responda y checar si es el camino, el tema, la materia que tú quieres Sí, escoger. sí, tratar de darte cuenta. Sí, efectivamente. Y bueno, ya de mi parte, para responder esta pregunta, si eres apenas egresado o apenas estás entrando a la universidad, yo sí recomiendo que al menos pruebes tres cosas. O sea, tómale, no sé, 3 meses a cada uno y ve qué puedes hacer con cada materia. Eh, parte de electrónica, pues échate unos videos. Ahorita ya en YouTube hay un montón de creadores que suben varios videos, tanto básicos hasta más avanzados. Programación, en este caso, pues ver cosas de desarrollo web, la parte de los embebidos, no sé. Y entonces, dedícale por lo menos 3 meses y ya después ves sí, 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 sí qué cosa te gusta, qué opción te gusta más. Y ya ahí agarras parejo. Bueno, sería como que mi opinión para aquellos que aún no saben qué van a hacer y los que apenas están egresando o los que apenas están ingresando a la universidad. Sí, igual coincido, más allá de lo que yo dije antes, primero que lo pensé más general, ¿no? En software tenemos la ventaja de que es mucho más sencillo, porque es mucho más sencillo experimentar en software que experimentar en electrónica, donde tenés que hacer un circuito ya, y mucho más sencillo en electrónica que en mecánica, por ejemplo, donde tendrías que construir una máquina. Sí, Entonces, los que estamos en software, ya dentro del rubro de software, corremos con esa ventaja. Y la otra que también mencionaste, y sobre todo hoy, pero es bien, bien de nuestro rubro, hay muchísima información en Internet, muchísima. En cualquier formato, audio, video, escrito, el que se te ocurra. Entonces, es cierto, ¿no? Que pensado en el software, definitivamente podés probar un montón de cosas este, en poco tiempo. Por aparte, 3 meses, como vos lo planteaste, es mucho más manejable, porque bueno, le puedo ir hasta 4 meses y todavía estoy dentro de un año y ya probé 3 cosas, ¿no? Yo lo exageré un poco, así que sí, sí. Probar un poco en esto seguro, seguro porque es factible, ¿no? Eso es lo que veo. Y después, por ejemplo, una cosa que me acordé es que yo decía esto de que los profesionales te cuenten lo que hacen y hace unos días mandé unos videos sobre el día a día de programador, tratando de contar un poco, y voy a seguir esa serie, espero iluminarme para poder decir cosas interesantes, pero hice eso porque un chico que entró a un live que yo había hecho me empezó a preguntar, pero por favor, contame cómo, de hecho me pidió un día que yo me estaba durmiendo, que haga un live, yo le dije no puedo porque no me da el resto, hace un live para contar
cómo es el día a día del programador. Entonces yo le dije, bueno, yo te prometo que cuando estés en un live lo hablamos, pero después al otro día yo dije, pero claro, Leandro, es obvio que eso es algo interesante para toda esta gente que está, o sea, es lo que yo digo que ellos tienen que saber y yo no lo estoy contando. Entonces dije, bueno, obvio, empiezo a hacer ya a mismo una serie de videos contando eso y, por ejemplo, te recomiendo a vos que hagas lo mismo. Si por ahí ya lo hiciste, porque vos tenés un montón de contenido. Yo estoy empezando, pero si no lo hiciste, es una idea que me parece que contenido que mucha gente va a servirle, que nosotros le contemos en nuestra experiencia laboral, a que nosotros tengamos cómo es nuestro día a día, justamente para que ellos puedan, por lo menos, tener esa forma de espiar un poquito en esa vida profesional que después van a tener que sufrir. Sí. Así que bueno, nada. Fíjate que casi no... Perdón, Leandro, una cosa. Ah, ok. Leandro de acá me dice, yo fui a una escuela a hablar de mi carrera y mi trabajo, excelente experiencia. O sea, le tocó ir a él a hablar directo en persona. Ah, pues súper bien. Perdón que te interrumpí. Ah, sí, sí. Casi no hago ese tipo de contenidos porque igual pues no tengo mucha experiencia en la parte laboral. O sea, llevo a lo mucho 6 meses que empecé en este mundo de, del software, ya del mundo laboral, a eso me refiero. Entonces, pues ahora sí, si alguien me pregunta qué hago, qué es lo que utilizo y algo que pueda decir yo del trabajo, pues lo digo, ¿no? Pero casi no hago ese tipo de videos porque pues siento que me falta como que un poquito más de experiencia. Si me dicen como que algunos consejos, pues puede ser que daría algunos consejillos por ahí, pero serían como que muy básicos o que no tuvieran tanto valor como a mí me gustaría que me dijeran, ¿no? Entonces casi no saco ese tipo de contenidos, pero pues obviamente pues, con el tiempo pues también estaría bueno, estaría muy muy bueno y sería muy enriquecedor para los que están comenzando. Seguro, La verdad seguro. que sí. Igual yo creo que aunque igual lo podrías, en mi opinión, lo podrías hacer con la experiencia que tengas. Por ahí lo único importante, porque yo a veces lo hago, a veces me preguntan cosas que yo no sé nada y le digo, yo no sé nada, lo único que sé es esto, pero ten en cuenta que no sé nada del tema y doy mi opinión, Sí, sí. aclarando cuál es mi experiencia, porque hay cosas que no sé, por ejemplo, blockchain. Siempre me preguntan blockchain, no sé nada de blockchain. O sea, les puedo decir un poco porque son deudas que me van quedando, porque no tengo tiempo de adentrarme en cada cosa. Inteligencia artificial, sé muy poco. Entonces, siempre advierte eso. Yo creo que vos podrías igual decir, igual haces el contenido que te sentís cómodo, obvio eso, Claro. pero podrías tranquilamente decir, bueno, yo tengo poca experiencia, pero me pasaron estas cosas y seguramente al que está terminando una carrera o en mitad de una carrera, lo que vos le puedas contar también le va a servir. Obvio, bueno, yo, por ejemplo, de tantos años puedo contar 6 millones de anécdotas, pero bueno, yo creo que todo contenido sirve en ese sentido. Y bueno, de última, si a vos te hace sentir más cómodo hacerlo dentro de un año, por ejemplo, pero igual creo que sería completamente válido. Sí. Leandro me dice que blockchain se escribe con B larga. Está bien, ahí ya sabemos algo. Sí. Con B, de burro. Pero Con- bueno, de burro. ¿cómo se llama? Sí, yo he dado anécdotas y como que consejos, pero más, completos, se podría decir, bueno, en mi caso, de la universidad, porque me llega un montón de chavos y chavas que me dicen, oye, apenas estoy en primer semestre de tal ingeniería, un consejo, o qué me recomiendas, oye, apenas estoy en tercer semestre de mecatrónica o de electrónica, ¿qué me recomiendas? Ahí sí yo puedo dar mi opinión y un consejo porque ya viví todo eso, vi Claro. que era lo que se ve en ese entonces. Casi no puedo aportar mucho para los que son de otros países porque, pues, creo que son materias Hay distintas. diferencias. Ajá, hay un poco de diferencias, pero al final casi casi es lo mismo. O sea, el sistema educativo es muy similar. He estado platicando con otros, amigos acá de TikTok que también son de otros países y somos casi casi similares. O sea, no hay casi diferencia, pero pues en la parte de materias y el orden, el nombre de las ingenierías, pues sí, ahí sí cambia, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, pues funciona para cualquier país latinoamericano, al final de cuentas, sí. Yo creo que los consejos seguro. Las diferencias están más que nada por ahí en formas y en detalles, Sí, pero los contenidos seguramente en el 80% o más tienen que coincidir.
Y seguro que los consejos que vos podés dar los va a poder aplicar porque los consejos, bueno, primero por idiosincrasia, creo que todo en Latinoamérica seguramente vas a poder dar consejos que sirvan en ese sentido, pero otros serían aplicables seguro también a cualquier lado. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que ahora cuando él vuelva a Buenos Aires, lo voy a entrevistar. Voy a hacer una entrevista que él la va a publicar en su canal de YouTube, pero Ok, yo después voy a sacar extractos y los voy a poner en TikTok y en algún día lo voy a traer a un vivo, porque él se fue a hacer un máster en Computer Science en Estados Unidos y ahora volvió. Y bueno, resulta que no es tan distinto el sistema educativo de los Estados Unidos. En cosas que yo critico mucho de las universidades argentinas, sí, sí. también pasan allá. Así que no quiero adelantar mucho más, pero Ok, ok. esto, ¿no? Porque también aparte en Argentina y seguramente en México pasa lo mismo, la mayor parte de la población idealiza a Estados Unidos a un nivel, digamos, extremo. Sí, sí. Por ahí ustedes que están más cerca, capaz que lo entienden un poco más, pero acá en Argentina por lo menos parece que fue una cosa mágica. Y yo tengo muchos amigos que viven en Estados Unidos, tengo amigos estadounidenses, y bueno, la experiencia de mi amigo y bueno, eso te lleva un poco a tierra, ¿no? El país que tiene un montón de cosas buenas, pero que tampoco es mágico. Así que bueno, pensaba en esto, de que tampoco están tan distintos, digamos, hay cosas que definitivamente sí, pero seguramente los consejos que vos das se podrían aplicar, incluso también hay algunos, seguramente. Sí, seguramente que sí. Aquí también tengo una pregunta que nos lo acaban de poner, que dice, si volvieran al pasado con los mismos conocimientos de ahora, ¿qué estudiarían? ¿Qué estudiarías tú? Sí, eso es una respuesta que la puedo responder muy fácilmente. Yo sé perfectamente que si pudiese volver el tiempo atrás, ni siquiera con los conocimientos técnicos, sino con el conocimiento de la vida, estudiaría en la universidad, estudiaría sistemas. Estudiaría sistemas en la UBA y te digo que hasta no haría ingeniería. En la UBA existe analista de sistema, que es una licenciatura que es un año menos. Creo que haría esa carrera. Por lo menos de las que las que existían en esa época, porque no puedo elegir las que existieron después, en este juego de volver al pasado. Pero Sí. analista de sistemas, que es de la UBA, es una carrera que es bien orientada a programación, bien orientada a programación. Eh, y yo creo que eso me hubiese, imagínate si puedo decir quiero trato de ser modesto, pero me fue bien, habiendo estudiado una cosa y haciendo otra, si Sí, hubiera estudiado eso que hacía, me hubiera ido mejor, posiblemente. No sé si me hubiera posiblemente. ido mejor, pero me imagino que sí. Así que sí, cambiaría y estudiaría sistemas y ya. No sé si capaz que después no terminaba la carrera tampoco, pero por lo menos estar en esa misma rama. Porque siempre en el trabajo me pasó sentir que muchos de mis pares tenían un montón de conocimiento que yo no tenía. Después siempre me di cuenta que no importó, nunca importó todo eso, pero durante décadas siempre fue como, bueno, yo me sentía un poco menos porque yo no sabía todas esas cosas y muchas las fui aprendiendo después. El punto es que los conocimientos esos yo los había adquirido de otra manera, más, digamos, en un metaconocimiento, ¿no? Por haber aprendido a programar, esos conocimientos los tuve que adquirir sin que alguien me los explique desde lo teórico. Y después cuando lo fui a ver en lo teórico, bueno, había un poco más, pero no, casi nada era muy importante para para mi trabajo de todos los días. Así que bueno. ¿Y vos, David? Igual sería ingeniería en sistemas o ingeniería en software. Bueno, aquí en México hay esa ingeniería en software. Entonces, cualquiera de esos dos me metería porque pues es a lo que quiero aspirar después, ¿no? Entonces, pues estamos como que muy, muy similares en esa respuesta. La verdad que sí. Quisiera igual, hay otra preguntita que también nos pusieron, pero ahorita lo vamos a responder. Me gustaría tomar el tema del seniority. Hay como que ese tema en que apenas eres junior, estás como que en tu primer trabajo, pero te gustaría como que crecer, crecer en la industria, ¿no? ¿Qué tienes que hacer tú como junior para llegar a ese mid-level? Que tantos dicen, quiero ser mid-level y después ser senior. Bueno, sí, es una pregunta muy interesante. Y voy a dar, no sé si voy a dar la mejor respuesta del mundo, voy a dar mi respuesta de opinión. Eh, yo creo o sea, yo como yo veo la seniority es,
La seniority es una mezcla entre conocimiento y experiencia que aparte normalmente están de la mano. Siempre yo hago la distinción digo esto, ¿no? ¿Cómo avanzás la seniority con experiencia laboral? ¿Está bien? Ni siquiera solo experiencia laboral, eso está mal. Lo que pasa es que las empresas miden mucho sobre la experiencia laboral y poco sobre la otra experiencia. Hay un motivo para hacer eso, ¿está bien? Entonces, en general, se toma muy en cuenta cuando evaluamos un currículum. Mi trabajo implica, bueno, yo no leo, es mi jefe más el que lee, se tiene que comer leer cientos de currículums, este, pero simplemente porque yo no lo hago, porque si no él dejaría que lo haga yo, para no tener que hacerlo él. Claro. Eh, y entonces, bueno, desde la empresa siempre, no mi empresa, digo, todas las empresas esto siempre funciona igual, me ha tocado solo muchas empresas, se evalúa como mucho la seniority en la experiencia laboral. Es como, bueno, ¿cuántos años de experiencia laboral tiene en Java? Si necesitamos un Java, un senior Java, bueno, 10 años de experiencia laboral en Java, eso es lo que buscamos en el currículum. Pero yo lo sé y sé que en mi empresa lo tenemos perfectamente claro. eh, no es solo eso. A mí me puede caer una persona que no tiene experiencia laboral en Java, pero tiene el conocimiento técnico de una persona que hace 10 años que trabaja en Java. Entonces, el seniority realmente es el conocimiento técnico, pero las empresas tienden mucho a medirlo por una cuestión de practicidad en experiencia laboral. Entonces, yo siempre digo, bueno, la seniority, ¿qué es? Es tener experiencia en algo. Aparte, la seniority es direccional a algo, ¿no? La seniority no existe en el aire. Yo no soy Leandro Senior. Yo soy senior en Java porque trabajé en Java tantos años, o puedo ser senior en C++, que yo hoy no diría que soy senior en C++, porque hace tanto que no lo uso que yo Sí. ya diría que perdí la seniority en C++. Este, entonces, obvio que la experiencia, como están en el mismo paradigma de lenguaje, los dos son orientados a objetos, la seniority en orientación a objetos sí la puedo aplicar, pero no es lo mismo. O sea, yo tendría que advertirle a un empleador que me quiere contratar para C++, yo puedo ser senior en C++ dentro de un mes cuando me haya puesto de vuelta en Sí. ruedo. Pero bueno, lo recupero, ¿no? Ahora, la seniority es aplicada a algo. Entonces, nosotros decimos por convención, 10 años de experiencia en Java es un senior Java. 5 años de experiencia es un semi-senior, lo decimos acá en Argentina, o mid-level, y cero experiencia o muy poca, un año, es un junior. Y después, bueno, en el medio eso obviamente que es una escala continua, porque somos seres humanos que nuestra vida continúa. Entonces tenés de todo. Después yo divido, a veces cuando evaluamos candidatos, yo digo, bueno, es un senior entry level, porque es un senior, pero hasta ahí nomás. O sea, es senior, pero le falta experiencia todavía para estar en el medio de la escala, o es un semi-senior muy avanzado y está a punto de pasar a ser senior. Bueno, esa distinción, porque bueno, y además el proceso de medición de seniority es completamente inexacto, llamémosle, ¿no? Las empresas hacen lo que pueden. Las empresas tratan de medirlo lo mejor posible, lógicamente, pero después hay un montón de cosas en el medio. Eh, as- Riverito, que es uno que entra a mi vivo siempre, me dice que pronuncia Java, porque yo a veces pronuncio Java y a veces pronuncio Java. En realidad yo digo JavaScript y Java, entonces tengo mezclada la pronunciación de inglés-español de Sí, los sí, dos sí. lenguajes y a veces los mezclo. Así que bueno, me está ahí tomando el pelo un poco. Este, bueno, y el punto a cómo incrementar la seniority. Bueno, entonces, ¿cómo paso? Bueno, con experiencia laboral. ¿Con qué experiencia laboral? Con cualquier experiencia laboral y con la que puedas tener, pero idealmente con una buena experiencia laboral. Mi recomendación es, y esto yo lo hice durante muchos años, cuando buscaba un trabajo, tuve la suerte de que siempre podía elegir y casi siempre pasé de un trabajo a otro por una referencia. Pero incluso alguna vez, por ejemplo, una vez me ofrecieron trabajar en Oracle para Estados Unidos, pero desde Argentina. En Argentina hay una oficina muy grande de Oracle, pero yo iba a trabajar para un grupo allá porque allá estaba trabajando en Estados Unidos en Oracle una persona que había sido mi jefe en otro trabajo. Ok. Y yo iba a estar solo acá, podía estar en mi casa o en la oficina de Oracle en Argentina, pero no iba a tener ningún compañero al lado. Eh, y no continué entrevistando por eso, porque no quería estar solo. Y antes de esto, siempre yo decía, yo voy a un trabajo. Si yo en el trabajo soy el que más sabe de todo el grupo, quiere decir que me tengo que ir a otro trabajo. Si no tengo nadie que sepa más que yo,
Y sobre todo que esté o sea, que sea par mío, idealmente, ¿no? O por lo menos mi jefe directo, pero no más que eso. Y no sabe más que yo, entonces yo, a partir de ahí, dejo de aprender. Cuando yo no tengo a alguien al lado, o muchos, idealmente muchos que sepan más que yo. Cuando yo tengo muchos que saben más que yo, es como la flotación, ¿no? Te empujan y te hacen crecer. ¿Por qué? Porque vos estás con ellos, les vas a preguntar cosas, te van a corregir. Bueno, entonces busca trabajos, esta es una recomendación que para mí es valiosa, busca trabajos en donde vos no seas el que más sabe, sino el que, no te digo el que menos sabe, pero por lo menos que tengas gente de la cual puedas aprender, porque si no, vas a hacer el trabajo, te van a pagar por ese trabajo y está perfecto, vas a ganar plata y no está mal y hasta, lo vas a disfrutar si te gusta hacerlo, pero tenés un tema con el estancamiento de tu aprendizaje o tu seniority a menos que vos seas una persona muy disciplinada que cuando va a su casa vuelve y se pone a hacer cosas y aprende, aprende, aprende. No es Leandro esa persona disciplinada, entonces Leandro lo que hacía era buscarse lugares en donde los demás lo empujaran a aprender por, digamos, por presión, ¿no? Peer pressure, ¿no? Por presión de pares. Sí, sí, sí. Así que, bueno, y entonces no hay mucho que hacer más que digamos, que pase el tiempo, necesitas que pase el tiempo, no para que la empresa que te va a contratar después diga, tiene 3 años y no, no, que pase el tiempo para que vos puedas aprender y ejercitar lo que aprendes en tu estado actual. La seniority, insisto, es un continuo, vos podés ser junior, pero no es lo mismo un junior de 6 meses que un junior de 2 años de experiencia laboral, no es lo mismo, ya ese está más llegando a semi-senior. Y, bueno, asegurarte que estás aprendiendo. Y las técnicas, te pueden ocurrir muchas ideas. Yo tengo esta de que haya gente al lado tuyo que te enseñe. Pero después no hay mucho más. 10 años digamos, la contracara de esto, y lo he visto, lamentablemente, he visto casos entrevistando gente, he visto casos de 10 años de experiencia laboral en Java, no te hacen senior tampoco. O sea, porque podés tener 10 años de una cosa que yo digo que a veces suena harsh, pero 10 años de apretar los botones hasta que ande no son 10 años de un senior. O sea, cuando vos llegas a nivel senior, ya no se trata de empecemos a probar cambios a ver hasta que ande, no. El senior, justamente, yo creo que es una de las características de definición de un senior es que hay un montón, ¿no? Que las típicas que dicen autosuficiencia, autogestión, obviamente mucho conocimiento técnico, pero cuando hay un problema, el senior lo que te va a decir es, ¿cuál es el error del problema? Bueno, pero tenés que entender perfectamente el error, ¿no? Si vos no podés entender el mensaje de error, y si no había mensaje de error, tenés que ir a ver los logs o lo que sea. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo aislar un problema? Saber un montón de herramientas para aislar el problema. A veces los problemas son difíciles de reproducir. Herramientas para poder reproducir los problemas más difíciles, los que no se pueden reproducir todo el tiempo y pasan aleatoriamente. Bueno, todo eso hace la seniority. Y para todo eso tenés que haber aprendido un montón de cosas y tener un tiempo de experiencia. Entonces, no hay nada mágico. Se trata de seguir trabajando y seguir aprendiendo mientras uno trabaja, que es lo ideal, ¿no? Eso es lo que yo creo. Me dejaste boquiabierto porque fíjate que es un tema que lo he escuchado mucho eh, y también a mí me interesa todo este tema porque igual pues, yo aspiro a crecer más en esta industria. Pero aparte, yo supongo que además de la experiencia tanto técnica, también debe haber como estas soft skills, ¿no? Toda la parte de pues no sé, de empatía. um, bueno, la verdad no sé como que cuáles soft skills podrían ser como que las más importantes, pero supongo que también es una combinación, Comunicación, comunicación, capacidad de comunicar. trabajo en equipo, todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, supongo que aparte de lo técnico, también tienes que conocer estas soft skills para ser también, llegar a ese nivel que tanto que quieres aspirar, ¿no? Eh, ¿Tú qué crees que tenga más peso cuando estás buscando a alguien senior? ¿La parte de habilidad técnica o la parte de las soft skills? Muy buena pregunta. De hecho, aparte me olvidé del tema completamente y es un tema que
Yo te digo, de mi trabajo hay una porción importante de tiempo que se va en todo lo que tenemos que hacer para contratar gente. Porque bueno, aparte, por lo sabido, en seniorities altas es muy difícil conseguir gente, hay mucha demanda, hay pocos seniors, digamos, buenos, los buenos están en lugares que son muy difíciles, que pagan, ya les pagan muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, hay que ser muy creativo para contratar gente. Nos pasa, en mi trabajo nos pasa en Argentina, nos pasa en Canadá y nos pasa en Estados Unidos. Y sé que pasa en el resto del mundo. Te diría que no debe haber ningún lugar donde no pase esto hoy, o muy pocos, ¿no? Así que, bueno, hay un montón de cómo contratas a una persona que la puedas meter a trabajar en tu organización. Y ahí viene, eh, la parte técnica es lo más fácil de medir. No te digo que es súper fácil, pero es lo más fácil de medir, porque yo siento a una persona, le doy un problema de programación, le digo, más de un problema de programación le doy, empiezo por darle un array con números y le pido que me lo invierta en pseudocódigo, en el lenguaje que quiera. Eh, Después le tomo una entrevista en el lenguaje que va a trabajar, más, obviamente, un problema más difícil, qué sé yo, y después le hago una entrevista teórica en donde le pregunto de buenas prácticas de programación y eh, no sé, en orientación a objetos le pregunto que me explique polimorfismo, herencia, bueno, esas cosas, Claro. y ya está. Es muy difícil errarle, digamos, ¿no? Es muy difícil errar, es muy difícil que te hagan creer que saben algo que no saben, en una entrevista así, con cámara o en persona, muy difícil. Este, pero están los soft skills, porque nos ha pasado, obviamente, yo trabajé en muchas empresas y en muchas me tocó contratar gente, y nos ha pasado en el pasado de contratar a una persona y que después sea un problema. Y sobre todo, no por falta de conocimiento técnico, sino por problemas de soft skills. Es la peor situación. Una persona que por estar en un equipo y ser tóxica, hace que todo el equipo empiece a tener problemas. Eh, y entonces, digamos, eso es lo más difícil de detectar, sobre todo para nosotros que somos técnicos, estructurados y que pensamos así, o en cuadrado. ¿Cómo detectas los soft skills en una entrevista? Bueno, te digo, no, para responder a la pregunta concreta, perdón, porque yo me extiendo mucho, pero creo que estas cosas suman, ¿no? Sí, Eh, el peso que tiene es muchísimo, por esto que te dije, ¿no? Por esa anécdota que me acuerdo de un caso, pero no es uno solo, vi muchos, casos más cercanos o menos cercanos. Pero después hay otros soft skills, porque bueno, uno es el de trabajo en equipo. En este caso, el tóxico sería justo la antítesis del buen trabajo en equipo. Pero hay un intermedio, en ese caso, puedes tener un tipo que no es un team player, que no sabe trabajar en equipo, pero es muy bueno técnicamente y no se pelea con nadie. Entonces, no importa, a este tipo lo puedes poner a programar solo algo, si en tu organización eso puede factible y ya está, y se terminó. sí, sí, Pero cuando es tóxico, no, sí. No. entonces no, en ningún lado. Entonces, bueno, es súper importante eso y lo que vos dijiste, el trabajo en equipo es clave, este, y es muy difícil de medir en entrevistas laborales. ¿Cómo hago para medir a una persona que estoy entrevistando? Estas cosas nos las preguntamos todos los días, ¿eh? Eh, Otros soft skills importantes que para mí son importantes son comunicación, o sea que, sobre todo en un senior, si yo contrato a un senior necesito que pueda comunicar bien, que pueda explicar. ¿Por qué? Porque si yo contrato a un junior necesito que el senior le enseñe. O sea, yo considero que si yo contrato a un senior, sé que yo le tengo que enseñar. El senior sabe hacer las cosas, pero no puede trabajar solo. Esa es la definición del senior que entra. Después el senior deja de ser senior rápidamente o no. O hay gente sin experiencia que entra y no es, perdón, es junior, estaba hablando junior. Deja de ser rápidamente junior, ¿está bien? O no. Y hay otros que no tienen experiencia laboral y entran y salen andando solos. Y esos no son juniors, ya no era un junior. Uno lo contrató en junior porque no tenía experiencia laboral, pero el tipo lo sentás y programa y te hace cosas y te entrega trabajo. Entonces ese tipo es semi-senior, de nacimiento, digamos. Eh, pero bueno, pero yo tengo que considerar que normalmente al junior lo voy a tener que apalancar, lo voy a tener que entrenar y necesito que el senior sea el que lo hace en parte de su tiempo. Eh, eh, Sus compañeros, por esto mismo que dije antes, ¿no? El que sabe más le enseña al que sabe menos. Así trabaja un equipo. Se siente, le enseña algo si es necesario, o por lo menos, bueno, cuando hacen peer review de los cambios y le dice, mirá, cambia esto acá, el otro va aprendiendo de lo que le va diciendo a él.
Entonces, necesito que tenga capacidad de enseñar, capacidad de comunicar. Y no solo comunicar en este caso, también porque a John Senior le tengo que decir, hay un problema, tenés que sentarte acá a explicarle a esta gente que no conoces, este, cuál es el problema. Venís a una reunión conmigo y les explicás vos, tenés que comunicarte. Así que la comunicación es un soft skill importantísimo. El trabajo en equipo para mí también. La no toxicidad, que no sería un soft skill, sino sería simplemente la ausencia de ese problema, es otro, y ese es como de los más difíciles de medir. El ownership, que nosotros le llamamos ownership, que sería la autogestión. La autogestión en el caso de un senior, el senior tiene que entrar y autogestionarse. ¿Qué quiere decir autogestionarse? Que yo no le tengo que estar diciendo todos los días a la mañana qué es lo que hace. Ya si trabajamos con Agile y le dimos un ticket en el sprint, todos los días el sprint está trabajando ese ticket, cuando termina, arranca el otro y avisa cuando hay un problema, digamos, eso es el senior, ¿no? Entonces, autogestión. Y bueno, todas estas son muy importantes y son tan importantes como el conocimiento técnico. Esa es la respuesta a la pregunta, perdón. ¿No? Para mí son iguales de importantes. El problema es que son mucho más difíciles de medir las soft, sobre todo autogestión, no toxicidad. Lo que hemos hecho, por ejemplo, en la actualidad en mi trabajo es, pusimos una entrevista que la hace la gente de recursos humanos que tiene capacidad de detectar soft skills mejor que nosotros y nos pone un informe y nosotros, un candidato pasa por un montón de entrevistas. Esto lo hacen la mayoría de las empresas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, algunas son de soft skills y todo eso va acumulando lo que opina cada uno y de ahí sale la decisión de contratación. Pero bueno, perdón la extensión de la respuesta, pero es esto. Para mí es igual de importante porque podés ser muy bueno técnicamente, pero si fracasás en todo lo demás, casi casi que no me servís de nada, y mucho menos si sos senior, porque de última el junior lo va a adquirir eso también, porque todo eso viene junto, como vos decías antes. No voy a pretender todas estas cosas, ni siquiera de soft skill de un junior. Justamente, no tiene tanta experiencia, así que las va a tener que ir adquiriendo con el tiempo. Cómo tratarse con el equipo, son cosas que las vas a tener que adquirir, y son cosas que por suerte te las da cualquier otro trabajo. Entonces, capaz que por ahí no tenés experiencia laboral en sistemas, pero si tuviste otros trabajos, el tratar con gente y qué sé yo, bueno, ya más o menos lo adquiriste. Sí, sí. Oye, qué interesante lo que nos estás platicando. Yo he visto como que videos y también algunos comentarios de otras personas de qué es lo que piensan sobre esto, ¿no? De cómo sabes que ya pasaste al siguiente nivel, ¿no? Algunos concuerdan, hay cosas similares, pero te pregunté esto de que si era las soft skills como que tenían más peso para este tipo de puestos. Porque algunos decían, no, pues no, la verdad casi no me importa que tenga mucha experiencia, que sabe, o sea, que sea una máquina programando, pero si es tóxico, no sabe trabajar en equipo, no, si hay gente junior o mid-level, porque también el mid-level empieza a aprender igual de obviamente más cosas o un poco más avanzado que los juniors, pero si no sabe cómo transmitir el conocimiento o la verdad es como que muy egocéntrica, pues no te sirve, nada más como que afecta a todos los demás. Y sí, efectivamente, y creo que hasta en la escuela nos hemos topado con personas así, ¿no? Que alguien sabe mucho y los otros pues, o sea, pues, estamos aprendiendo, o sea, no sabemos todo, ¿no? No, o tal vez tú ya hayas tenido experiencias antes de entrar, no sé, por ejemplo, a la universidad, ¿no? Que hayas hecho una carrera técnica en tal cosa. Entonces, pues sí, efectivamente, la parte de Es toxicidad, ser no, generoso con el conocimiento. exactamente, sí. Ser generoso y no ser como... sí, que no se te suba mucho el ego, ¿no? Porque pues puede ser que ese ego se te acabe, porque va a haber otra persona que diga, ah, ok, me estás diciendo que no sé, ah, voy a estudiar más, le voy a echar más ganas y te va a superar y pues, te va a quedar mal, porque pues como tú sientes que sabes todo, pues no estudias, no sigues nada más y pues eso te va a afectar a la Y te larga quedás. y te quedas Y atrás. además siempre hay alguien que sabe más que uno. No importa cuánto uno aprenda, siempre hay alguien que sabe más que uno. Así Sí, que
primero, no hay que tener, como decís, el ego de creer que uno tiene que saber que sabe un montón de cosas, pero siempre hay otro que sabe un montón más. Y eso no está ni bien ni mal, es un hecho de la vida real. Siempre va a pasar, no importa. Entonces, bueno, no, hay, uno esperaría que esa persona sea generosa con uno, brindándonos su conocimiento, nosotros lo mismo hacia el que sabe un poco menos con nosotros, y así funciona, ¿no? Así funciona también esto que dijimos antes, que poder estar en un trabajo y aprender de los pares y que eso sea positivo. Sí, efectivamente, concuerdo mucho contigo y pues quería tomar este tema porque tanto a mí me funciona, me sirve todo lo que nos estás platicando, como a otras personas que también están aquí presentes en los directos, que también están como que incursionando a ese mundo de la programación. Y no sé, la verdad, la parte electrónica no he tenido como que tanto acercamiento a la parte laboral. Sé que existen áreas para cada cosa tanto para la parte de programación de la placa, la parte de diseño, la parte de ensamble, pero no estoy como que tan metido para saber si hay como que esas divisiones, ¿no? De como en programación, de que hay un senior en diseño o hay un senior o mid-level de tal cosa, ¿no? Entonces, de igual manera, pues yo siento que podría aplicar siento para cualquier área. Tal vez no exista esa división de junior, mid y senior, pero aunque tengas la experiencia y tengas las habilidades de compartir, trabajar en equipo, comunicarte de forma efectiva, te va a ir súper, súper bien y no vas a estar como que pensando de que, ok, me van a contratar, no me van a contratar, porque pues esa energía que luego transmites tú en las entrevistas, se nota, la verdad. Y pues, Ujú. Yo creo que en cualquier área existe lo de la seniority. Lo que pasa, yo creo, que nosotros en sistemas lo hablamos mucho y lo ponemos como está muy ahí, presente, y creo que en otros ámbitos por ahí no lo hablan, pero seguro, en cualquier trabajo las cosas pasan igual. O sea, entra un ingeniero electrónico, se recibe y entra a trabajar en un trabajo bien de ingeniero electrónico, pero es su primer día de trabajo y no tiene experiencia laboral previa, cero. eh, no va a firmar un proyecto, no, no va a tener gente a cargo, no va a hacer ninguna de las cosas que dice su incumbencia de carrera, porque acaba de empezar de salir al mundo laboral. Entonces, nadie en su sano juicio haría que esa persona se tenga que hacer cargo de esas cosas que las va a tener que aprender, por mucho que en la facultad le puedan haber enseñado muchas cosas, nunca es lo mismo en el trabajo. Entonces, eso va a ser la seniority de él. Él entra como junior, ese ingeniero electrónico, aunque de conocimiento tengo un montón. Pero bueno, ahí a él, en este caso sería como de la parte de soft skill va a necesitar todo, digamos. Y aún de lo técnico, cuando uno pasa del estudio a la práctica y te sentás al lado muchas veces al lado de una persona que no estudió siquiera, pero tiene el oficio, ahí se termina todo el ego que puedas tener, porque vos te das cuenta y es más, empezás a preguntarte por qué estudié, si esta persona no estudió y sabe todo esto, que sabe lo que tiene que saber, porque yo no puedo hacer esto y él sí. Pero tampoco hay que asustarse de eso. Eso es porque, bueno, el que tiene el oficio y tiene conocimiento. El que tiene el oficio muchas veces no tiene toda la parte teórica y esa parte formal. Pero vos necesitas hacer digamos, tener tu experiencia, ir avanzando y después, bueno, si vos tenés una base sólida de estudio y qué sé yo, vas a avanzar muchísimo más rápido y además si sos una persona buena, decente, buen compañero y generoso, también vas a avanzar y la gente te va a querer y te van a ayudar, porque también si sos malo no te van a querer ayudar, entonces no vas a avanzar tan rápido. Sí, así que bueno, y te vas a cruzar además con gente mala, siempre, como decías, los vemos en la universidad y después los ves en el sí, trabajo. Te vas a cruzar con gente que cobra un sueldo por no trabajar en cualquier lado, en cualquier país del mundo. sí. Este, Están ahí. Y muchas veces vos vas a tener que hacer el trabajo de esas personas, porque cuando hay una persona en un trabajo que cobra el sueldo y no trabaja, el trabajo ese lo hacen los demás. Esto es una ley inamovible. Y pasa en dos lados y es así. Entonces, bueno, Y así terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado el episodio y que lo hayas disfrutado porque es lo más importante. Déjame en los comentarios qué otra persona te gustaría ver en este podcast y además si te gustaría compartir algo con nosotros.
Recuerda que estos episodios del podcast se graban en vivo en mi perfil de TikTok todos los sábados 9:30 de la noche, hora Ciudad de México. También, dependiendo del invitado y si está en otro país, pues hay que ajustarnos a su zona horaria para que no sea muy tarde o muy temprano para él. Estate pendiente a mi Instagram, donde ahí pongo las noticias relevantes del podcast. Ahora sí, sigue practicando, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Bye.